El crepúsculo se extendía sobre el rancho cuando un relincho desesperado rasgó el silencio. Ramón, sentado en su silla de ruedas junto a la entrada principal, levantó la mirada con el corazón palpitante. Aquella queja aguda, como de un animal herido, lo impulsó a girar sus ruedas y avanzar pese a la irregularidad del terreno. Para él, cada metro en la tierra áspera del corral representaba un desafío, pero algo más poderoso que el cansancio lo empujaba: la certeza de que un ser vivo necesitaba ayuda con urgencia. Antes de que pudiera llegar muy lejos, María apareció corriendo desde la casa, con un botiquín de primeros auxilios apretado contra el pecho. Llevaba el cabello recogido deprisa y el temor se veía en su rostro. «Oí un ruido muy fuerte», exclamó, dándose cuenta enseguida de que Ramón se dirigía al corral con la misma urgencia. A la distancia, una silueta de caballo se revolcaba en el suelo, alzando polvo con un movimiento desesperado. Bajo la luz incierta del atardecer, la escena tenía un aire trágico que los sobrecogió. Ramón empujó con fuerza las llantas de su silla para acercarse más. Tocó la cerca con la mano, notando la aspereza de la madera, y pidió con voz apremiante: «Ábreme, María». Ella dudó por un segundo, preocupada por su seguridad y la del caballo, pero no se negó. Empujó la puerta del corral y se deslizó al interior junto a Ramón. Cada tramo que él avanzaba sobre la tierra le recordaba el accidente que lo dejó en esa condición, pero ahora no podía detenerse. Su instinto de rancheo era más fuerte. El caballo se agitaba con desesperación, su pelaje cenizo cubierto de raspaduras y una profunda herida en el costado. Ramón supo enseguida que aquello no era simplemente un golpe contra un árbol o una cerca. La sangre manaba con velocidad y formaba un pequeño charco en la tierra reseca. «Sujétale la cabeza con cuidado», indicó con firmeza mientras María se arrodillaba, intentando mantener la calma. El animal lanzó un relincho cargado de pánico, notando el contacto humano. Ramón deslizó la mano sobre el lomo sudoroso, hablando con un tono firme pero reconfortante. «Tranquilo, chico, nadie va a hacerte daño». Le vino a la mente, como un relámpago, la imagen del día en que él mismo cayó de un caballo a toda velocidad, golpeando el suelo y quedando paralizado de la cintura para abajo. Recordó los meses de recuperación y la amargura de saberse atado a una silla de ruedas. Sin embargo, ni ese dolor ni esas pérdidas habían matado su pasión por los caballos. Esa noche, en medio de la penumbra que invadía el corral, sentía revivir la misma urgencia protectora que siempre lo había definido. Un motor se escuchó a lo lejos. La camioneta de don Jacinto, uno de los vecinos, se detuvo frente a la cerca. Él bajó de la cabina con el ceño fruncido, observando la escena. «¿Necesitan ayuda?», preguntó, aunque sus ojos reflejaban cierta incredulidad al ver a Ramón en la silla de ruedas y al caballo enfurecido. María, intentando concentrarse en la herida, asintió con un gesto rápido. «Algo le ha pasado a este animal. Está perdiendo sangre y no sabemos por qué», explicó con un hilo de voz. Jacinto se acercó despacio. Con un gesto experto, revisó la herida y soltó un silbido. «Parece una bala. No es una simple cortadura. Hay gente en la zona que dispara a lo que se mueva, ya sean ciervos o caballos salvajes». La palabra bala se quedó flotando, pesada, mientras María lo miraba con incredulidad. Ramón apretó los labios y asintió con gravedad. «Lo ayudaremos aquí. No pienso dejarlo morir. No, si puedo evitarlo». Jacinto se rascó la cabeza, escéptico. «Eso dependerá de qué tan grave sea la herida y de cuán lejos lleguen los responsables». Mientras María se ocupaba de limpiar la sangre y detener la hemorragia, Jacinto sujetaba la pata del caballo para que ella pudiera revisar mejor. Ramón se inclinó para acariciar el cuello del animal e intentar calmarlo. El caballo sacudió la cabeza con un relincho ahogado, lleno de dolor. El olor de la sangre mezclado con la tierra húmeda del corral daba una atmósfera densa, casi irrespirable. Ramón sintió un nudo en la garganta al pensar que, de haber podido caminar, tal vez le habría sido más fácil asistir al animal. Sin embargo, su convicción se mantenía firme. No se rendiría ante ningún obstáculo. De pronto, el caballo dio un respingo, impulsándose con las patas delanteras para ponerse en pie, y casi derribó la silla de ruedas de Ramón. «¡Cuidado!», gritó María con un sobresalto.
intentando contener al animal y empujando la silla para estabilizarla. Jacinto se apartó un paso, evitando un posible golpe de casco. Durante unos segundos tensos, el caballo se debatió entre el miedo y el dolor, sus relinchos retumbando en la cabeza de todos. María consiguió sujetar la brida improvisada que había armado con una soga, y Ramón, con la voz firme, le habló al animal hasta que se calmó lo suficiente para no lastimarlos. Jacinto miró la escena con gesto adusto. Les advierto que si esto es cosa de cazadores furtivos, podría no ser la última vez que aparezca un caballo herido, o algo peor. Sus palabras tenían el peso de una advertencia ineludible. Ramón, con el corazón aún acelerado, afirmó con la cabeza sin apartar la vista del caballo. Lo cuidaré. Quiero que se quede aquí, y si esos cazadores se acercan, haremos lo que sea necesario. Jacinto entrecerró los ojos, evaluando la determinación de Ramón. Bien, ojalá tengas razón, pero no subestimes a esa gente. Dicho esto, se alejó hacia la cerca. El sol ya se había ocultado por completo cuando lograron que el caballo, agotado, se echara sobre un montón de paja suave que María había preparado. Ramón, sintiendo un leve temblor en los brazos por el esfuerzo de maniobrar la silla en terreno tan duro, suspiró con alivio. «Dale un poco de agua y asegúrate de que no se levante de golpe», murmuró, sin dejar de mirar con compasión a la criatura. El caballo respiraba con fuerza, estremeciéndose de vez en cuando. Al verlo tan vulnerable, Ramón sintió un reflejo de su propia lucha, de esa imposibilidad de levantarse y salir corriendo. Con suavidad, María limpió una vez más la herida antes de cubrirla con un vendaje improvisado. «Te juro que nunca había visto un corte tan feo en un caballo», comentó, la voz quebrada por la tensión. Ramón cerró los ojos, recordando la punzada en su espalda, esa que le llegaba en las noches frías, y le recordaba todo lo que perdió al quedar en la silla de ruedas. «Puede que él también haya perdido algo hoy», susurró, mirando los ojos asustados del animal. Tal vez su libertad, o la confianza en quienes se le acerquen. Sintió un repentino deseo de devolverle la esperanza, la misma que él necesitaba para seguir adelante. Jacinto, tras ver que no podía convencerlos de otra cosa, se despidió con un gesto serio. «Volveré a ver cómo evoluciona este caballo, pero ten en cuenta que la cosa no pinta bien. Cuídense», dijo antes de marcharse en su camioneta. El ruido del motor se desvaneció en la noche, dejando el rancho en un silencio apenas roto por el canto lejano de los grillos y el viento suave entre los matorrales. Ramón y María se quedaron junto al corral un rato más, asegurándose de que el caballo se mantuviera tranquilo. En su rostro se reflejaba la determinación de no dejarlo solo. Cuando al fin decidieron dirigirse a la casa, ya era muy de noche. María apoyó una mano en el hombro de Ramón. «Te hará bien descansar, y mañana buscaremos al veterinario del pueblo, o a alguien que nos ayude a tratar una herida de bala». Ramón asintió, pero en su mente giraba la pregunta: ¿quién habría disparado contra ese animal indefenso? Mientras María entraba a la cocina para preparar algo caliente, él avanzó con la silla hacia un costado del establo, donde la luz de la linterna apenas se filtraba. Notó que la tierra estaba revuelta y que se marcaban huellas anómalas, diferentes a las pisadas del caballo. Parecían ser rastros de botas, como si alguien hubiese corrido o huido con premura. Encendió de nuevo la linterna. La dirigió hacia el suelo, siguiendo esas pisadas hasta la puerta trasera del establo. Había un brillo metálico que captó su atención. Se agachó con dificultad y tomó el objeto entre los dedos. Su corazón dio un vuelco al reconocer un casquillo de bala de pequeño calibre. Lo sostuvo en su palma, sintiendo cómo el peso de la evidencia reforzaba sus sospechas. No era un simple accidente lo que había herido al caballo. Era algo mucho más siniestro, algo que ponía en peligro no solo la vida de esa noble criatura, sino también la paz del rancho. A la luz tenue de la linterna, Ramón distinguió un casquillo de bala de pequeño calibre cerca de la puerta del establo. Al apretarlo en su mano, comprendió que Valiente pudo haber sido el blanco de algo mucho más siniestro que un simple accidente. El sol despuntaba sobre las colinas cuando Ramón colocó sobre la mesa un pequeño casquillo de bala que había encontrado la noche anterior. María, aún adormilada, entrecerró los ojos para observar ese objeto metálico que lo confirmaba todo.
Ninguno de los dos mencionó palabra en un inicio. La tensión en el aire decía lo suficiente. El hallazgo indicaba que la herida de Valiente no era un accidente, sino el resultado de algo mucho más peligroso. El silencio que reinaba en la cocina solo se interrumpía por el canto lejano de algún gallo y el suave arrastre de la silla de ruedas de Ramón al acercarse. María no podía apartar la mirada del casquillo, como si en él se concentraran todos los temores que había intentado ignorar. Finalmente, rompió el silencio. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía? La pregunta flotó en el ambiente, carente de firmeza. Ramón permaneció unos segundos con la mirada clavada en el objeto, evaluando las posibilidades. No lo sé. Tenemos muy pocas pruebas y no quiero que vengan aquí solo para decirnos que no pueden hacer nada, respondió en voz baja. Tal vez sea mejor observar con cuidado por si estos tipos regresan. María tragó saliva, dudosa. Nunca había tenido que lidiar con amenazas directas. Sin embargo, bastaba con recordar cómo llegó Valiente, herido y cubierto de sangre, para sentir que algo en el rancho cambiaba. También me preocupa tu salud, continuó ella. Si te exiges de más, podrías empeorar, y aún no estás totalmente recuperado. Ramón suspiró, irritado por la eterna sensación de limitación que le recordaba su accidente. Su voluntad de ayudar seguía intacta, pero su cuerpo no siempre obedecía. Estoy bien. Además, si no hago algo, jamás me lo perdonaría. El ruido de un relincho los distrajo. Afuera, en el pequeño corral improvisado, Valiente pateaba la tierra con inquietud. Desde la ventana se veía cómo el caballo giraba la cabeza en dirección a la cerca. Ramón empujó su silla hacia la puerta, y María lo siguió. Al salir, la fría brisa matinal les golpeó la cara, despertándolos por completo. En cuanto pisaron el exterior, notaron a Valiente mirando fijamente hacia un costado del cercado, como si algo se moviera entre los arbustos. El caballo lanzó un bufido nervioso, temblándole los músculos como si presintiera más peligro. Ramón avanzó y colocó su mano sobre la cerca, intentando calmarlo desde la distancia. «Tranquilo, muchacho, no pasa nada», susurró con voz apacible. Sin embargo, la agitación de Valiente no cesaba. María buscó con la mirada entre los arbustos, sin hallar nada más que la penumbra del amanecer. «Tal vez solo fue un conejo o un zorro», dijo María intentando sonar convencida. Aún así, la inquietud del caballo era evidente. Se quedaron unos minutos vigilando, hasta que el sol comenzó a ganar altura, y Valiente pareció relajarse un poco. De regreso a la casa, Ramón propuso llamar a un veterinario, pero no dejaba de lado la idea de manejar la situación con discreción. «Hasta que no tengamos algo más concreto, no quiero un desfile de policías aquí. ¿Estás de acuerdo?», preguntó, aunque en el fondo ya había tomado su decisión. María asintió, abriendo la puerta de la cocina. «Sí, lo entiendo, pero debemos tener cuidado». Tras el desayuno, María se dispuso a ayudar a Ramón en su rutina de ejercicios. Todos los días realizaba estiramientos y se esforzaba en fortalecer sus brazos, necesarios para maniobrar la silla de ruedas en el terreno del rancho. Ella sabía que a veces exageraba en su afán de mantenerse activo, ignorando el dolor que se le marcaba en el rostro. «Respira y cuenta conmigo», murmuró, sujetándole el torso para mantener la postura. Ramón, sudando ligeramente, apretó los dientes. No quería admitir la molestia que sentía en la espalda y el cuello. Sin embargo, cada vez que recordaba la mirada asustada de Valiente, sentía un renacer de energía que lo impulsaba. Más tarde salió al corral para revisar la herida del caballo. María lo acompañó con un frasco de ungüento que consiguió en la farmacia local, mientras Valiente se agitaba al verlos acercarse. Ramón levantó las manos en señal de calma, recordando las técnicas de doma que había aprendido en su juventud. El caballo reculó unos pasos, temblando cuando María comenzó a untarle la pomada. Ramón le acarició el lomo con suavidad, murmurando palabras tranquilizadoras. «Tú puedes con esto, amigo. Vamos a ayudarte». Valiente soltó un respingo de dolor cuando María tocó la zona afectada, y Ramón tuvo que sujetar la soga atada al poste para evitar que el caballo se desbocara. Aún así, se notaba un leve cambio. Ese terror puro de los días anteriores empezaba a transformarse en un nerviosismo controlable. De pronto se escuchó un ruido de motor.
Una vieja camioneta se estacionó frente a la casa, y de ella bajó Domingo, un ranchero de la zona que hacía trabajos esporádicos para diferentes fincas. Cargaba unas bolsas de pienso y algunas herramientas. «Me enteré de que tenías un caballo herido», saludó, mostrando su buen talante. «Traje un poco de grano y vendas por si te sirven». Ramón agradeció el gesto con un asentimiento. Domingo tenía fama de ser un hombre amable, aunque reservado. Se acercó despacio al corral, apoyándose en la cerca para ver mejor a Valiente. «Mira, es un caballo silvestre, ¿verdad?», comentó chasqueando la lengua. Últimamente hay rumores de que algunos cazadores andan intentando capturar o matar a estos animales. Ramón notó el peso de la palabra matar y frunció el ceño. María, que seguía sosteniendo el frasco de pomada, lo miró de reojo. «Por eso estamos pendientes. Parece que Valiente, así lo llamamos, fue víctima de un disparo». Domingo negó con la cabeza, indignado. «¡Qué desgracia! Y pensar que en estas tierras nos hemos ganado la vida con los caballos desde siempre. Esos tipos no tienen escrúpulos». Tomó aire y se dispuso a acercarse. En cuanto dio un paso hacia Valiente, el caballo lanzó un relincho explosivo y tiró una patada al aire, tan cerca que Domingo retrocedió de un salto. «Caray, sí que está nervioso», admitió con un gesto sorprendido. «¿Estás bien, Ramón? ¿Logras controlarlo tú solo?» «Nos las arreglamos», respondió Ramón con un hilo de orgullo. «Necesita tiempo para confiar, eso es todo». Al caer la tarde, la temperatura refrescó y la brisa movió las hojas de los árboles de la entrada. María propuso dar una vuelta por los límites del terreno con la pequeña cuatrimoto que guardaban en el cobertizo. El anochecer solía ser el momento en que los animales salvajes y los posibles intrusos se movían con más libertad. Querían verificar que todo siguiera en orden y no hubiese nuevos rastros de actividad sospechosa. «Sube con cuidado, Ramón», dijo ayudándole a colocarse en la parte trasera. «Te aviso que el camino está lleno de baches». Él se acomodó como pudo, guardando la silla en la parte de atrás, y María encendió el motor. Se adentraron por los senderos polvorientos que rodeaban el rancho, con la luz del día desvaneciéndose a su alrededor. Tras media hora de recorrido, divisaron un poste de la cerca caído. Parecía haberse roto recientemente, con astillas aún blancas por el corte. María detuvo la cuatrimoto, inquieta. Ramón se inclinó a observar las huellas del suelo. Eran pisadas poco profundas, como de botas, mezcladas con marcas de neumáticos. «Definitivamente alguien estuvo aquí», comentó sintiendo un escalofrío. «No es normal que se acerquen tanto a esta hora». María observó el paisaje con nerviosismo. Más allá, el sol terminaba de ocultarse, dejando el cielo en un tono rojizo que presagiaba una noche sin luna. El sonido de un disparo resonó de pronto en la distancia, seco y cortante, haciendo que Ramón y María se quedaran inmóviles. El eco retumbó en las colinas, extendiéndose como un siniestro aviso. Inmediatamente, María aceleró el regreso, con el corazón palpitándole en la garganta. Al llegar a la casa, Valiente relinchaba con fuerza desde el establo, alterado por el estampido. Ramón bajó de la cuatrimoto y se apuró como pudo, empujando las ruedas de su silla hasta el corral. Al asomarse, encontró al caballo dando vueltas en círculo, golpeando con los cascos la tierra. «Tranquilo, muchacho, ya estamos aquí», murmuró, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia al no saber de dónde provenía el disparo. María le dedicó una mirada cargada de preocupación. «Esto se está poniendo muy peligroso. Quizá debamos llamar a la policía antes de que pase algo peor. O buscar otro lugar para Valiente, algún refugio». Ramón resopló, sudoroso a pesar de la noche fresca. «No», respondió con determinación. «No lo vamos a abandonar. Ese caballo me necesita tanto como yo a él». María quiso insistir, pero al ver la mirada firme de Ramón, comprendió que discutir no cambiaría nada. Había algo en la presencia de Valiente que devolvía a Ramón la pasión que un día se creyó perdida. Más tarde, cuando el caballo se calmó, María se quedó contemplando cómo Ramón lo acariciaba por encima del vendaje, con un cuidado casi paternal. El animal, aunque todavía mostraba signos de desconfianza, permitió ese contacto. En ese gesto, se adivinaba la aparición de un vínculo creciente que unía sus destinos. Ya entrada la noche,
Ramón se dejó caer sobre la cama, exhausto. Con sus manos ásperas de tanto maniobrar la silla, tomó el casquillo de bala que guardaba en el buró. Lo giró entre los dedos, pensativo, recordando la amenaza que representaba. En la penumbra se lo quedó mirando, decidido a proteger a Valiente a cualquier precio. Guardó el casquillo en un cajón y apagó la lámpara. El silencio del rancho parecía extrañamente tenso, como si el aire presintiera que algo se avecinaba. Cerró los ojos, sintiéndose abrumado por el cansancio, esperando poder dormir unas horas antes de que el amanecer trajera nuevos retos. La quietud apenas duró un momento. Desde el exterior llegaron sonidos sutiles, pasos o roces que se deslizaban junto a la casa. El caballo empezó a relinchar con insistencia, golpeando las paredes de madera del establo. Ramón, al escuchar el estruendo, supo de inmediato que algo andaba mal. Tarde en la noche, sombras se mueven rápidamente en el patio del rancho. Valiente comienza a patear las paredes del establo y Ramón, al escuchar el alboroto, se da cuenta de que los intrusos podrían haber regresado. La noche se sentía densa, como si el aire cargara con la amenaza de quienes merodeaban el rancho. Los golpes en la madera del establo retumbaban con tanta fuerza que Ramón despertó al instante. Se incorporó en la cama, empujándose contra el cabecero para deslizarse a su silla de ruedas. Desde fuera, los relinchos de Valiente y el rumor de pasos apresurados rompían el silencio. Sin perder tiempo, tomó la linterna que guardaba junto a la mesita de noche y se encaminó a la puerta principal, las ruedas crujiendo sobre el viejo piso de madera. María ya estaba allí, de pie junto a la puerta abierta, con el ceño fruncido y el cuerpo tenso. Aferraba un pedazo de hierro que había encontrado en la bodega, a modo de protección improvisada. «Están aquí otra vez», susurró, mirando en dirección al corral. Ramón asintió y encendió la linterna para iluminar la oscuridad. El corazón le latía con fuerza, y no sabía si era por el miedo o la determinación de defender lo que era suyo. Y a Valiente. Juntos avanzaron lentamente hacia la parte trasera de la casa. El viento nocturno arrastraba un aroma a polvo y hierba seca. En el establo, Valiente golpeaba las puertas con las patas, asustado por algo que se movía entre los cercos. Ramón levantó la linterna y vio la silueta del caballo. Ojos desorbitados, orejas echadas hacia atrás, la respiración entrecortada. «Valiente, calma, muchacho», dijo en un tono firme que luchaba por sonar sereno. La luz descubrió entonces una sombra escurriéndose tras las tablas rotas de la cerca. Por un instante, Ramón creyó distinguir el brillo metálico de un arma o una herramienta larga. El corral parecía estar bajo asedio. María apretó el pedazo de hierro y corrió hacia el teléfono en la sala para llamar a la policía, pero volvió con la cara pálida. «No hay línea», jadeó conteniendo un grito de rabia. «Cortaron el teléfono». Ramón tragó saliva. Sin comunicación inmediata, estaban solos esa noche. Hizo girar la silla, acercándose a la parte lateral del establo, donde los ruidos eran más intensos. Una mano sudorosa sostuvo la linterna, mientras con la otra se apoyaba en la rueda, impulsándose con todas sus fuerzas para avanzar. Sabía que no podía hacer gran cosa frente a un intruso armado, pero tampoco soportaba quedarse de brazos cruzados. «Lárguense de aquí», gritó, con la esperanza de disuadir a quien fuese que estuviera husmeando. Con un estrépito, Valiente propinó una patada a la puerta, la madera crujiendo. Ramón apuntó el haz de luz hacia el caballo y vio que estaba a punto de salir desbocado. El animal se retorcía contra las paredes del establo, intentando escapar de aquella amenaza invisible. «No hagas esfuerzos inútiles», murmuró Ramón, aunque sabía que el caballo apenas entendía su voz entre el caos. «Tú tranquilo». El crujir de pisadas en la grava provocó que Ramón girara la linterna hacia la cerca. La figura oscura volvió a moverse con rapidez, esta vez intentando forzar la puerta del corral. Ramón distinguió ahora con más claridad el brillo metálico, como el cañón de un arma corta. El intruso no se había marchado. Por el contrario, parecía dispuesto a llegar hasta Valiente. María, con el rostro pálido, se acercó a Ramón y le hizo un gesto para retroceder, pero él negó con la cabeza. «No puedo dejarlo», susurró. Lo que más le dolía era la impotencia. En la silla de ruedas y a unos metros de distancia, no tenía modo de proteger al caballo si el desconocido decidía disparar. De pronto,
Un haz de luz más potente iluminó el corral desde la entrada principal. «Oigan, ¿quién anda ahí?», retumbó la voz de Domingo, que acababa de llegar conduciendo su vieja camioneta y blandía una linterna grande. La presencia inesperada desorientó al intruso, que salió corriendo hacia los matorrales. Ramón sintió un alivio momentáneo y dejó escapar el aire retenido en sus pulmones. María corrió a su lado, mientras Domingo avanzaba con determinación hacia la cerca para verificar que nadie quedara escondido. Solo entonces Valiente se tranquilizó un poco, aunque mantenía las orejas alerta, mirándolo todo con desconfianza. «¿Están bien?», preguntó Domingo, agitado. Ramón asintió. El corazón aún le latía a 1000 por hora. Alguien trató de entrar en el corral. Llevaba algo en la mano, parecía un arma. La noche siguió en vela para todos. María le lanzó un trapo húmedo a Domingo para limpiarse el sudor de la frente, y Ramón agradeció en silencio la suerte de que su amigo apareciera. Entre los tres hicieron una revisión rápida del lugar. No vieron ningún rastro evidente de sangre o huellas tan claras como para identificar de quién se trataba, pero el miedo se quedó anclado en cada mirada. Valiente permaneció inquieto, resoplando y pateando de vez en cuando, como si la presencia de ese desconocido hubiera encendido todas sus alarmas. Ramón lo observó conmovido. Había sido herido por un disparo no hacía tanto tiempo, y ahora revivía la misma pesadilla. «Tal vez deberíamos llamar a la policía otra vez», musitó Domingo, mirando el teléfono inútil colgado en la pared. «No funciona la línea», respondió María con amargura. «Tendremos que ir al pueblo en la mañana y ver qué podemos hacer». Ramón arrugó el ceño, dándose cuenta de lo vulnerables que estaban. Se negó a dar marcha atrás con la decisión de proteger al caballo, pero las dudas le pesaban en los hombros como un yugo. Con un gesto decidido, se acercó a su habitación y rebuscó en el closet hasta encontrar un viejo rifle de cacería. Le dolió tomarlo, porque nunca le gustó la violencia, pero se dijo a sí mismo que era solo por precaución. María entró y se sobresaltó al verlo con el arma. «¿De verdad crees que eso sea necesario? Preferiría no usarlo nunca, pero viendo lo que pasó hoy tenemos que estar listos», respondió con voz ronca. El resto de la noche se pasó en vela, vigilando, con el rifle al lado de la puerta y los nervios de punta. Domingo se quedó con ellos, haciendo rondas alrededor de la casa y el corral hasta que los primeros destellos del alba comenzaron a dibujar un cielo pálido. Exhaustos, los tres se sentaron en la cocina a compartir un trago de café caliente. A medida que la luz fue creciendo, la tensión bajó un poco. Alguien tocó la puerta con unos golpes firmes, y un oficial local, de semblante cansado, entró saludando. Traía una libreta en la mano y escuchó el relato de lo ocurrido. «Haremos lo que podamos», dijo con un encogimiento de hombros. «Revisaremos la zona y veremos si encontramos algo. Pero las fuerzas son limitadas, y ustedes viven bastante lejos del pueblo». Ramón, frotando el puente de su nariz, sintió una mezcla de rabia y resignación. Agradeció la visita, pero comprendió que la ayuda real sería escasa. El oficial se fue dejando más preguntas que respuestas. María, con gesto cansado, notó que varios paneles de las ventanas estaban flojos, un peligro si alguien decidía forzar la entrada. «Hay que reforzar todo, ventanas, puertas y la cerca del corral», propuso, mirando a Domingo. Él asintió de inmediato. Ramón, aunque agotado, comprendió que era la mejor opción. «Yo me encargaré de comprar madera y lo necesario en el pueblo», dijo Domingo antes de marcharse a buscar la camioneta. «Vuelvo en un par de horas». El sol ya se había alzado por completo cuando María salió al corral a darle un poco de agua y alimento a Valiente. El caballo comió con lentitud, todavía nervioso. Ramón lo observó pensativo desde su silla. Había prometido no rendirse con ese animal, pero cada vez era más claro que el peligro rondaba. Se preguntaba si estaría dispuesto a arriesgar la seguridad de la gente que quería por proteger a un solo caballo. Antes de que el día avanzara mucho, decidieron revisar la parte más alejada del rancho, esperando no encontrar sorpresas desagradables. Con la ayuda de Domingo, revisaron el perímetro, bordeando el terreno. María avanzaba junto a Ramón, sosteniendo su mano cuando el camino era demasiado irregular. De pronto se detuvieron en seco. En la orilla del rancho, justo donde se adentraba un antiguo sendero poco transitado, se veían claramente unas huellas frescas de calzado. Parecían recientes.
Ramón sintió una punzada en el pecho, dándose cuenta de lo fácil que era para alguien conocedor de la zona adentrarse sin ser visto. Al amanecer, descubren huellas frescas que conducen a un sendero oculto en el límite del rancho, confirmando que el intruso conoce bien el terreno y podría regresar. Al despuntar el día, María, Domingo y Ramón se encontraban junto al sendero oculto donde habían descubierto las huellas frescas. El frío matinal seguía aferrado a la tierra, pero sus miradas estaban cargadas de calor y tensión. Las marcas de calzado parecían recientes, profundas en el barro húmedo, como si alguien hubiera pasado por allí en la oscuridad. Ramón, sujetando con fuerza las llantas de su silla de ruedas, recorrió con la linterna apagada los bordes de cada pisada, intentando grabarlas en la memoria. «No hay duda», dijo Domingo rompiendo el silencio. «El intruso conoce esta zona y sabe por dónde moverse sin ser visto». A María se le erizó la piel. Pensar que la persona responsable del ataque a Valiente, o incluso de algo peor, caminaba libre por esos terrenos la llenaba de ansiedad. Ramón, mientras tanto, sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía tomar una decisión. O se rendía y dejaba que Valiente fuese llevado a otro lugar, o luchaba por defender el rancho, sin importar las consecuencias. «¿Seguimos el rastro?», propuso Domingo con una mezcla de coraje y cautela. «Tal vez encontremos algún escondite». Ramón negó con la cabeza y soltó un suspiro. «Por ahora no. Si esa gente está armada, no podemos lanzarnos a lo loco. Además, me gustaría fortalecer la seguridad aquí antes de alejarnos». María asintió, aliviada de no adentrarse en los senderos solos. Desde que llegaron al rancho de madrugada, no habían tenido un momento de paz. Sin embargo, la determinación en el rostro de Ramón inspiraba cierto ánimo. Podía verse en sus ojos cansados que no claudicaría tan fácilmente. Tras inspeccionar un poco más la zona, regresaron a la casa. En el trayecto, Valiente los recibió con un relincho de alivio. Todavía tenía el vendaje en el flanco, pero daba pasos torpes alrededor del corral, como si quisiera comprobar que sus cuidadores seguían allí. María se acercó con agua y algo de pastura, acariciándole el cuello. «Cada vez que lo veo, pienso en lo que habrán sufrido esos caballos salvajes», murmuró, dejándole la mano en el lomo. «No merecen este miedo». Ramón se acercó, impulsando su silla sobre la tierra suelta. «Lo mismo digo de la gente de aquí. Nadie debería vivir con el corazón en vilo». Se dirigieron luego al interior de la casa, donde se reunieron para planificar. Domingo sacó unos mapas viejos del área y los extendió sobre la mesa del comedor. Señaló los límites del rancho, la cerca que días atrás habían encontrado dañada y el sendero oculto donde hallaron las huellas. «Podemos reforzar este lado del terreno y asegurar la puerta del establo. Tal vez añadir un candado o una barra fuerte». «Me parece buena idea», respondió Ramón. «Y podríamos colocar algo de alambre de púas extra en el perímetro. No es que sea infalible, pero dificultará el paso». María no dejaba de mirar a Ramón, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que él se forzaba más allá de su límite. Sus brazos se tensaban a cada empujón que daba con las ruedas, y sus hombros parecían cargados de un dolor que no expresaba. Aún así, su resolución brillaba más fuerte que la incomodidad. «¿Y tú? ¿Cómo sigues de la espalda?», preguntó en voz baja, cuando se quedaron a solas un momento en la cocina. Ramón le devolvió una sonrisa breve, sin convencerla. «Bien, solo un poco resentido por los esfuerzos de anoche. Seguiré aguantando». Mientras Domingo manejaba la camioneta de un lado a otro del rancho, acarreando tablas y herramientas, María y Ramón empezaron a arreglar las zonas más vulnerables. Él se encargó de verificar los clavos, aunque le costaba agacharse o alcanzar ciertos ángulos, y ella martillaba con fuerza sobre la madera. De vez en cuando se intercambiaban consejos, resoplando por el trabajo duro y por la tensión que se acumulaba en el aire. «Esto debería mantenerlos fuera un tiempo», dijo María, dando un último martillazo y limpiándose el sudor de la frente. «Aunque no garantiza nada permanente». Ramón observó el refuerzo de la cerca. Pensó en su época de niño, cuando corría por esas tierras y nada le parecía más seguro y sólido que el propio rancho. Nunca imaginó que un día tendría que reforzar los muros contra amenazas invisibles. El sol ya estaba alto cuando acabaron. El canto de los pájaros se mezclaba con el distante mugir de algunas vacas en fincas cercanas.
En la tarde, Ramón decidió revisar a Valiente. El caballo, aunque todavía temeroso, le dejaba tocar el vendaje con relativo sosiego. María aprovechó para cambiar la gasa y aplicar un poco de pomada sobre la herida, que parecía mejorar. Aún así, Valiente daba respingos cada vez que escuchaba algún ruido brusco. «Necesita sentir que aquí está a salvo», comentó María, acariciándole el hocico. «Lo mismo necesitamos nosotros», replicó Ramón, esbozando una sonrisa triste. Sabía que en ese rancho, tanto el caballo como él buscaban cicatrizar heridas profundas. Al caer la noche se reunieron alrededor de la mesa para cenar. Domingo relató cómo, en otro rancho donde había trabajado, se había visto obligado a espantar a un grupo de gente que merodeaba por los establos con intenciones dudosas. Entonces, Ramón recordó la figura de don Esteban, aquel hombre de sonrisa calculada que había ofrecido ayuda días atrás. No podía sacudirse la idea de que estuviera vinculado con lo que ocurría. «¿Sabes algo de Esteban y sus negocios?», le preguntó Ramón a Domingo, dándole vueltas a la comida sin mucho apetito. «He oído rumores de que compra caballos a bajo precio y los revende en otros estados ganando buen dinero, pero nada ilegal que yo sepa». «Sí, aunque cuando vino aquí lo sentí demasiado interesado en Valiente. Me incomodó su manera de insistir en llevárselo». La mención de don Esteban sumó otro nivel de zozobra a la atmósfera. Quizás no podían acusarlo directamente de estar detrás de los tiros, pero sus intenciones no parecían del todo transparentes. Ramón se llevó la mano a la parte baja de la espalda, que le ardía después de tantas horas en actividad. Sintió el cansancio apoderarse de sus músculos. «Deberíamos tomar turnos para vigilar esta noche», propuso María. «No quiero otra sorpresa como anoche o la anterior». «Yo haré la primera guardia», dijo Domingo levantándose de la mesa. «Ve a descansar, Ramón. Tus brazos van a necesitar un respiro». Con cierto alivio, Ramón se retiró a su habitación. Desde la cama escuchaba cada crujido en la madera y cada aullido lejano del viento. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente no le daba tregua. Valiente surgía en sus pensamientos, así como la posibilidad de enfrentar a gente peligrosa. Cerró los ojos, sin saber si lograría dormir. Pasada la medianoche, un estruendo despertó a todos. Un golpe metálico que resonó desde el corral, como si algo se hubiera desplomado. Ramón se incorporó, agarrando el rifle que tenía apoyado junto a la pared. Al asomarse por la ventana, vio la figura de Domingo con la linterna en la mano, corriendo hacia los establos. María salió detrás de él, y Ramón impulsó su silla para seguirlos, el corazón a punto de salírsele del pecho. Al llegar, descubrieron que uno de los refuerzos de madera había sido arrancado de cuajo, probablemente por un movimiento brusco de Valiente. El caballo, descontrolado, pateaba a diestro y siniestro mientras giraba sobre sí mismo, asustado por un ruido que ninguno de ellos había percibido con claridad. Ramón intentó calmarlo con su voz. «Valiente, calma, chico. Estamos aquí». María rodeó el establo con cautela, asegurándose de que no hubiera nadie escondido. Domingo se acercó a la cerca rota, revisando si había algún rastro de herramientas o huellas frescas. No encontraron nada más que las marcas de las patadas del propio caballo. «Parece que se dio un buen susto con algo», murmuró Domingo, ajustándose el sombrero. «Podría haber sido un animal salvaje o alguien haciendo ruido a propósito», completó María, sin apartar la mirada de las sombras. Tras un rato, lograron calmar a Valiente y lo guiaron a la parte interior del establo, con cuidado de no lastimar más el área de la herida. Ramón empezó a notar un punzante dolor en la espalda, que se intensificaba con cada respiración agitada. Sin embargo, no podía permitirse debilitarse ante los demás. «Todo esto no puede seguir así mucho tiempo», farfulló en voz baja, acariciando el cuello de Valiente, que sudaba y temblaba. «Tarde o temprano tendremos que plantarles cara». La noche avanzó sin más incidentes, pero el sobresalto dejó a todos con los nervios en punta. Al rayar el alba, la luz tenue empezó a filtrarse por el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de azul y anaranjado. Ramón acompañó a Valiente a salir del establo para que se tranquilizara con la brisa matinal. El caballo trotó con algo de recelo, pero sin alejarse demasiado, como si supiera que allí lo cuidaban. Las primeras horas del día trajeron un pequeño respiro, hasta que un estampido lejano cortó la quietud. Fue solo un disparo en la distancia, nada más que un eco sobre las colinas.
Sin embargo, para Ramón resultó un golpe de realidad. El recuerdo del casquillo hallado en el corral volvió con fuerza, y un intenso escalofrío le recorrió la columna. Apretó los puños sobre las ruedas de su silla, sintiendo en la espalda esa punzada que se había vuelto su compañera habitual. Sin despegar la vista del horizonte, se preguntó cuán cerca estaría quien blandía esa arma, y si esa bala podría algún día acertar en el corazón de Valiente, o en el suyo. Ramón, luchando contra el dolor, oyó un disparo lejano que resonó en el valle, y se preguntó si la próxima bala estaba destinada a Valiente, o a él. Ramón permaneció largo rato junto a la cerca después de aquel disparo en la lejanía. El eco aún zumbaba en sus oídos y la tensión le paralizaba los músculos de la espalda. Quería convencerse de que tal vez se tratara de un cazador de otra zona o un simple tiro al aire, pero en el fondo sabía que no tenía forma de confirmarlo. Un leve temblor le recorrió los brazos cuando se impulsó en la silla para regresar al interior de la casa. Necesitaba un plan que les diera algo de tranquilidad. Dentro encontró a María revisando con cuidado el vendaje de Valiente. El caballo se revolvía intranquilo, y cada vez que ella le tocaba la herida, lanzaba un bufido de desconfianza. Ramón se acercó despacio y posó su mano sobre el lomo tenso del animal. «Tranquilo, amigo. Nadie te va a hacer daño», murmuró. María levantó la mirada y suspiró. «No podemos seguir en este estado permanente de alerta. ¿Hasta cuándo crees que aguantaremos?» Ramón se frotó el mentón pensativo. «Tal vez debamos buscar ayuda fuera del rancho. Hay gente con influencia que podría echarnos una mano, o al menos poner en aviso a las autoridades». La palabra autoridades pesaba en la atmósfera. Hasta entonces, la visita del oficial local no había servido de mucho, y la idea de involucrar a otras instancias grandes se sentía lejana. Sin embargo, la situación exigía medidas distintas. Ramón se había acostumbrado a enfrentar los problemas con sus propias manos, pero ahora esas manos se veían limitadas por la silla de ruedas y la constante amenaza. No pasó mucho tiempo antes de que la idea de recurrir a aliados externos tomara forma. Domingo, que había hecho de centinela noche tras noche, se ofreció a preguntar aquí y allá, buscando a alguien con suficiente peso para proteger el rancho o al menos disuadir a los intrusos. Fue así como, a media mañana, aparecieron señales de una inesperada visita. Don Esteban, un acaudalado hacendado de la región, llegó en su reluciente camioneta, anunciando su presencia con el chirrido de las llantas sobre la grava. «Buenos días», saludó con un tono que intentaba ser cordial. Llevaba un sombrero elegante y un rostro que destilaba confianza. Al bajar del vehículo, extendió la mano hacia Ramón. «Me enteré de que están pasando por un problema. Tal vez pueda ayudar». Ramón lo miró con recelo, recordando la vez anterior que Esteban había aparecido ofreciendo soluciones que no parecían del todo desinteresadas. Aún así, le devolvió el saludo con un apretón de mano firme. «Agradezco que venga. La verdad, estamos un poco desprotegidos». María se acercó, sintiendo una leve inquietud. No había tenido mucho trato con don Esteban, pero desde la primera visita le había parecido un hombre demasiado seguro de sí mismo, casi invasivo. Le ofreció algo de agua y lo guió hacia la sombra de un árbol, donde los tres se sentaron a conversar. Domingo se mantuvo al margen, con los brazos cruzados, observando la escena en silencio. «Escuché que tienen a un caballo salvaje herido», dijo Esteban con aparente interés, como si se tratara de un caso médico. «Estas tierras están llenas de aventureros que no dudan en disparar a lo que sea para sacar provecho». «Así es», contestó Ramón, sin dar demasiados detalles. «Valiente llegó malherido y no pienso abandonarlo. Pero ya ve la situación. Balas, intrusos, gente rondando el rancho por las noches». Esteban enarcó las cejas, fingiendo sorpresa. «Es una barbaridad. Yo podría ofrecerle un lugar seguro en mi hacienda. Un establo grande, guardias patrullando. El caballo estaría protegido, y ustedes podrían quedarse tranquilos». La manera en que lo dijo, tan directo, despertó sospechas en María. Pese a todo, Ramón se mantuvo diplomático. «Agradezco la oferta, de veras, pero no creo que Valiente quiera ser separado de aquí tan rápido, y no soy de los que entregan un animal herido para que otro lo cuide». «Lo entiendo», respondió Esteban esbozando una sonrisa calculada. «Pero piénselo al menos.
Ya vio que estos hombres no se detendrán. Quizá ni la policía logre mantener el orden. Ramón frunció el ceño y guardó silencio. Aun si tenía razón sobre el peligro, la insistencia de Esteban en llevarse al caballo le parecía sospechosa. Hubo un momento de tensión, y luego el acaudalado ranchero cambió de tema con fingida naturalidad, hablándoles de los proyectos que tenía para su propiedad, presumiendo sus caballerizas. Pasaron algunos minutos más de charla incómoda, hasta que Esteban pidió ver al caballo. Ramón aceptó, aunque algo en su interior le gritaba que no era buena idea. Lo condujeron hacia el corral donde Valiente descansaba con el flanco vendado. Al sentir la presencia de un desconocido, el animal se erizó, moviendo las orejas de un lado a otro con desconfianza. «Vaya, es un ejemplar precioso», comentó Esteban, acercándose con fingida cautela. Intentó acariciar la cabeza de Valiente, pero el caballo bufó con hostilidad, dando un respingo. «Despacito», murmuró María, advirtiéndole que no lo tocara sin permiso. Esteban se echó atrás, fingiendo un gesto de sorpresa. «Carácter fuerte. Así son los buenos caballos. Puedo ver por qué no quieren soltarlo». Domingo se mantuvo tras la cerca, con el ceño fruncido y los puños apretados. El caballo alzó la cabeza, retrocediendo con una patada en el aire que estuvo a punto de golpear la barrera de madera. «Parece que no le agrado mucho», bromeó Esteban, aunque no logró disimular un leve destello de molestia en sus ojos. Ramón sintió un alivio interno al ver que Valiente reaccionaba con desconfianza hacia ese hombre. Era como si el caballo percibiera algo extraño en esa presencia. «Suele ser arisco con desconocidos», explicó, con un tono que invitaba a Esteban a tomar distancia. La herida y los disparos lo han puesto muy nervioso. Esteban se limpió las manos en su pantalón con un ademán elegante. «Pues bien, mi propuesta sigue en pie. Puedo llevarlo hoy mismo si así lo desean. Tengo un remolque de caballos en mi hacienda». Antes de que Ramón pudiera responder, Valiente soltó otro relincho furioso, dando una nueva patada que resonó contra la cerca. Ramón giró la silla con rapidez para calmarlo, murmurando su nombre. El caballo lo miró con ansiedad, como si le pidiera que apartara a ese extraño de su vista. «Parece que hoy no es el mejor día», dijo María intentando sonreír con cortesía. «Tal vez podamos hablar en otro momento». Esteban asintió con lentitud, mirando a Valiente por última vez, como si evaluara el valor real del animal. «De acuerdo, pero no duden en llamarme si las cosas se ponen peor». Y con un ademán desdeñoso se despidió. «Cuídense». En cuanto la camioneta de Esteban se alejó, Domingo exhaló un suspiro contenido. «No me gusta ese sujeto», soltó sin rodeos. «Puedo notar que algo oculta, y no es muy difícil adivinar qué». Ramón pasó la mano por la crin de Valiente, que respiraba alterado y daba vueltas sin encontrar sosiego. «A mí tampoco, demasiado interés en llevarse al caballo». María frunció los labios. Podría ser uno de los responsables de los disparos, o alguien que hace negocios turbios con los salvajes. ¿Quién sabe? Pasó el resto del día con un ambiente cargado de tensión. Ramón y María intentaron tranquilizar a Valiente, pero el caballo seguía inquieto. Cada ruido de la tarde lo sobresaltaba, como si temiera la presencia de Esteban. Mientras tanto, Domingo salió para hacer algunas diligencias en el pueblo, prometiendo regresar antes del anochecer. Ramón no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos calculadores de Esteban, ni la forma en que Valiente había reaccionado. Había algo en esa visita que lo dejaba con un mal presentimiento. Poco a poco, el sol fue hundiéndose en el horizonte, y el cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas. María preparó algo de comida ligera, pero ni Ramón ni ella tenían mucho apetito. Se sentaron en el porche, observando cómo Valiente se movía de un lado a otro dentro del corral, sin encontrar descanso. «Ese hombre volvió a repetirte que lleva tiempo dedicándose a los caballos», comentó María. Si fuera alguien de fiar, Valiente no se habría mostrado tan agresivo. Ramón asintió, en silencio. Le dolía en el alma sentir que no podía proteger al caballo con la facilidad que deseaba. Su espalda daba punzadas de dolor y se esforzaba por no dejarlo notar. «Si tan solo hubiera algo más que pudiéramos hacer», dijo en voz baja. «Pero no voy a ceder, pase lo que pase». El último rayo de luz se extinguió tras las montañas y la oscuridad envolvió el rancho. Las estrellas brillaron en lo alto, indiferentes al drama que se vivía abajo. De repente,
Un golpe sordo resonó contra las tablas de la cerca. María y Ramón se pusieron alerta de inmediato. De un salto, o más bien un empujón rápido con sus brazos, Ramón se acercó hasta el corral. «Valiente, ¿qué pasa?», dijo con la voz entre preocupada y cansada. El caballo lanzaba relinchos agudos, pateando la madera con una fuerza que parecía venir de un pánico creciente. Era como si la visita de Esteban hubiera encendido en él un terror más profundo que el de las balas. María intentó acercarse al portón para calmarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, Valiente arremetió contra la cerca con toda su potencia. La madera crujió, cediendo ante un par de patadas furiosas. «¡Cuidado!», gritó Ramón, viendo cómo las astillas saltaban por los aires. Valiente, con el ojo encendido de miedo y ansiedad, saltó sobre la valla rota y corrió hacia la parte trasera del terreno. Fue tan repentino que Ramón apenas pudo girar la silla para seguirlo con la mirada. «¡Valiente, regresa!», exclamó, tratando de llamarlo con desesperación. El animal, sin embargo, siguió su carrera frenética hasta perderse en la penumbra, la crin al viento y las pezuñas golpeando la tierra con furia. María corrió unos pasos tras él, aunque la oscuridad pronto tragó la figura del caballo. Ramón sintió un vacío en el pecho, como si la noche se hubiera llevado algo de su propio aliento. Gritó el nombre de Valiente, con la voz partida de angustia, preguntándose si el corcel regresaría o si un nuevo peligro acechaba en la sombra. Valiente, pareciendo agitado por la visita de Esteban, rompe la cerca del corral con una poderosa patada y desaparece en el crepúsculo, dejando a Ramón gritando su nombre con desesperación. Ramón no dejó de gritar el nombre de Valiente incluso después de que el galope frenético del caballo se diluyera en la oscuridad. María corrió hacia la cerca rota, con la respiración agitada, mientras sus ojos buscaban en vano el contorno del corcel. El silencio de la noche parecía burlarse de ellos, confirmando que el animal se había internado en las lejanías del terreno. Con la garganta reseca y el pulso desbocado, Ramón apretó los puños sobre las ruedas de su silla. Se sentía más vulnerable que nunca. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo con la voz temblorosa, mirando a María. «Tenemos que buscarlo». Ella tragó saliva, indecisa. Miró hacia el horizonte, donde las siluetas de las colinas se alzaban amenazantes bajo la tenue luz de la luna. «Lo sé», admitió, «pero es de noche y no conocemos bien la ruta que tomó». «No importa», insistió Ramón. «Si esperamos hasta el amanecer, puede que ya sea demasiado tarde». Mientras discutían qué hacer, se escuchó el motor de una camioneta acercándose. Era Domingo, que había prometido volver antes de medianoche. Al ver la expresión de María y las astillas de madera esparcidas alrededor del corral, supo de inmediato que algo grave había sucedido. «¿Valiente escapó?», preguntó, abriendo la puerta del vehículo con rapidez. Ramón asintió, los hombros tensos por la frustración. Se asustó y saltó la cerca. Parece que algo en la visita de Esteban lo alteró aún más. Domingo maldijo por lo bajo, clavando la mirada en la penumbra que rodeaba el rancho. «Entonces, iremos tras él. No podemos dejar un caballo herido en medio de la nada, menos con cazadores rondando». Sin perder tiempo, organizaron lo necesario. María acomodó una linterna grande y un botiquín en la parte trasera de la camioneta. Ramón, tercamente, quiso conducir su silla de ruedas hasta la puerta del copiloto, pero se dio cuenta de que no podría subir sin ayuda. Fue Domingo quien lo ayudó a instalarse con cuidado en el asiento, plegando la silla y colocándola en la cabina. El corazón de Ramón latía con fuerza, no solo por la tensión, sino también por la rabia que sentía al depender de los demás para cada movimiento importante. «Listo, vámonos», dijo, apretando la mandíbula. Domingo encendió el motor y las luces iluminaron la polvareda que se levantaba frente al rancho. María se subió atrás y abrió la ventanilla para poder alumbrar con la linterna los alrededores. Partieron con el ruido sordo de los neumáticos sobre el camino de tierra, adentrándose en la noche, sin más guía que la esperanza de encontrar algún rastro de Valiente. Tras unos minutos de avance lento, detectaron en el suelo marcas de cascos que parecían recientes. Domingo detuvo la camioneta y bajó con la linterna. Ramón, desde la ventanilla, observó las huellas con nerviosismo. «¿Crees que sean de él? Es muy probable. Mira, están algo desiguales, como si el caballo llevara un paso medio forzado», indicó Domingo. «Probablemente por la herida en el costado.
María sostuvo la linterna con fuerza, iluminando el camino cuesta arriba que se perdía en la penumbra. Debe haberse dirigido hacia las colinas. Está desorientado y asustado. Ramón pensó en la vulnerabilidad de Valiente, un animal herido, con predadores potenciales y, peor aún, con cazadores de los que ya tenían indicios. Se le retorcían las entrañas de solo imaginarlo acorralado en algún punto perdido de la sierra. «Sigamos en la camioneta hasta donde podamos», dijo con determinación. «Después, iremos a pie o usaré la silla en el terreno que se pueda transitar». «De acuerdo», asintió Domingo regresando al volante. María subió también y continuaron la marcha. El trayecto se hizo cada vez más tortuoso conforme ascendían por un camino de piedras sueltas y maleza cerrada. En cierto momento las llantas patinaron y la camioneta se ladeó, provocando que María soltara un grito ahogado. Domingo maniobró con habilidad, pero llegó un punto en que no pudieron seguir avanzando sin arriesgarse a quedar atascados o volcar. «Hasta aquí llegamos con el vehículo», resopló, apagando el motor. Ramón pasó la mirada por la zona. Un paraje escarpado, rodeado de arbustos espinosos y grandes rocas. «Bajemos la silla. Seguiré adelante. Necesito estar allá arriba con ustedes». María dudó, temiendo por la salud de Ramón, pero no insistió. Sabía que la obstinación del hombre era más fuerte que el terreno difícil. Con esfuerzo, ayudó a desplegar la silla y lo ayudó a descender. Ramón tomó la linterna, mientras Domingo se echaba la mochila al hombro, cargada con un poco de agua y provisiones. Iniciaron la caminata, siguiendo las marcas de los cascos que se difuminaban entre la grava. A cada metro, las piedras sueltas impedían el paso de la silla de ruedas, y Ramón tenía que hacer fuerza con los brazos, esforzándose por no volcar. De cuando en cuando, Domingo lo empujaba en los tramos más complicados. María, delante, alumbraba el camino y examinaba la maleza en busca de señales de Valiente. Un mechón de pelo, huellas más claras, excremento fresco. El viento helado corría por las laderas, mezclado con el canto lejano de los coyotes. «No sé cuánto podamos seguir avanzando así», advirtió María, volviendo el rostro a Ramón. «Se está poniendo muy empinado, y tú te ves agotado». «Estoy bien», contestó él con voz áspera, aunque el sudor le cubría la frente y sentía punzadas en la espalda. «No me detendré hasta dar con Valiente». El grupo continuó ascendiendo, con el corazón acelerado y las esperanzas menguando. Cerca de una hora después notaron un espacio más llano, casi un claro en la ladera. Las rocas formaban una especie de círculo natural, protegido del viento. Allí encontraron rastros evidentes, huellas desordenadas y algunas gotas de sangre seca sobre la tierra. «Es él», dijo Domingo arrodillándose para mirar más de cerca. «Debe haber parado un momento en este lugar». «Entonces vamos bien», susurró Ramón con un destello de alivio en la mirada. María inspeccionó la zona con cautela. Sintió un escalofrío. En uno de los bordes del claro distinguió lo que parecía ser otro tipo de pisadas, más humanas, mezcladas con las del caballo. Se acercó a Ramón y a Domingo y les mostró el hallazgo. «¿Creen que los cazadores hayan llegado aquí?» El silencio se hizo espeso. Ramón cerró los ojos un instante, mordiéndose el labio inferior. «No podemos descartarlo. Valiente está herido, desprotegido, y ellos están armados». La noche continuaba envolviendo cada rincón de las colinas, y los tres se sintieron minúsculos en esa inmensidad. Retomaron la marcha, siguiendo la traza de huellas que descendía ligeramente hacia un cauce seco. El camino se angostó, obligando a María y Domingo a cargar la silla de ruedas en algunos tramos. Ramón apretaba las ruedas y se impulsaba con lo que le quedaba de fuerza, tratando de no pensar en el dolor de su espalda. De pronto, un relincho se escuchó a la distancia. Los tres se detuvieron en seco. Fue un sonido breve, casi un lamento, que resonó en la penumbra. Un rastro de esperanza iluminó el rostro de Ramón, y sin pensarlo, gritó el nombre del caballo. «¡Valiente!». El eco devolvió el llamado, pero no hubo respuesta. Aún así, ninguno dudó en acelerar el paso. Se adentraron por un camino flanqueado de arbustos altos. El suelo parecía más blando, signo de que quizás había un manantial cercano. La temperatura bajó de golpe, y una bruma ligera comenzó a cubrir el terreno. Con cada metro, el cansancio se acumulaba en las piernas de María y Domingo, y en los brazos y espalda de Ramón. Aún así,
Las ansias de encontrar a Valiente los impulsaban hacia adelante. Cuando por fin divisaron a lo lejos una silueta equina, sintieron que el corazón les daba un vuelco. ¡Ahí está!, exclamó Domingo apuntando la linterna. Valiente se encontraba al otro lado de una pequeña depresión, entre rocas. El caballo parecía extenuado, con la cabeza gacha y la respiración pesada. Ramón casi lloró de alivio. «María, acércate despacio», susurró. Ella avanzó con cuidado, levantando las manos para mostrarse inofensiva. Aún así, el animal se estremeció en cuanto notó el haz de luz. Pateó el suelo intentando ponerse en posición de huida, pero su pata herida le impidió moverse con rapidez. María le habló con dulzura. «Tranquilo, Valiente, estamos aquí para ayudarte». El corcel relinchó débilmente, como si respondiera al reconocimiento de aquellas voces amigas. Con pasos cortos, María llegó hasta él y posó la mano en su cuello, sintiendo la tensión en cada músculo. Ramón, con Domingo sosteniendo la silla, se aproximó lo más que pudo, inclinándose para ver el estado de la herida. Observó que el vendaje improvisado de días atrás estaba desgarrado y el costado se veía manchado de sangre seca. «Tenemos que curarlo ahora mismo, antes de que se infecte más», dijo con urgencia. Domingo sacó de la mochila algunas vendas y desinfectante. Con cuidado, María limpió la zona mientras Ramón sujetaba con firmeza la correa que ella había logrado pasar suavemente por el cuello del caballo para evitar que huyera. Valiente temblaba, pero no opuso tanta resistencia como antes. Parecía reconocer, incluso en medio del dolor, a quienes lo habían salvado inicialmente. Poco a poco, la respiración del animal se fue calmando, y su mirada recuperó algo de la confianza perdida. «Listo, creo que así aguantará hasta que regresemos al rancho», dijo María, con la frente perlada de sudor. «Necesitará atención de un veterinario», añadió Domingo, «y una zona segura donde pasar la noche». Ramón respiró aliviado, pero un nuevo temor lo invadió. Todavía faltaba descender las colinas en medio de la oscuridad, y en cualquier momento podían toparse con los mismos intrusos que andaban tras Valiente. No tenían otra opción, sin embargo. Había que moverse. Prepararon a Valiente para la marcha. María tomó la cuerda y lo guió con paso lento, mientras Domingo avanzaba junto a Ramón, sosteniendo la silla en las zonas más complicadas. El caballo cojeaba, pero se esforzaba por seguir adelante. El silencio de la montaña resultaba abrumador, apenas interrumpido por el roce de los matorrales y los jadeos de cansancio del grupo. De vez en cuando, una leve brisa levantaba polvo, haciendo toser a María. Fue entonces cuando Domingo, que caminaba unos pasos por delante, levantó la mano para indicar que se detuvieran. Apagó la linterna en un movimiento rápido, quedando casi a oscuras, y Ramón sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué pasa?», murmuró. Domingo no contestó de inmediato, pero su silencio fue elocuente. Se escuchó algo parecido a pisadas más adelante, como si alguien se moviera con cautela entre las piedras. María tuvo que hacer un gran esfuerzo para calmar a Valiente, que comenzaba a inquietarse de nuevo. Nadie se atrevía a encender la linterna, por miedo a delatar su posición. Ramón tragó saliva y sintió que su corazón se aceleraba. Si las personas que merodeaban por allí eran cazadores, estaban en una situación muy precaria. Un caballo herido, un hombre en silla de ruedas y escasa iluminación. «Domingo, ¿puedes ver algo?», susurró. Él negó con la cabeza. «Nada, pero no me gusta cómo suena». Un crujido de ramas se oyó claramente a escasos metros y de repente una luz violenta los deslumbró. Alguien había encendido una linterna muy potente, apuntando directo a sus rostros. María retrocedió con un grito ahogado, intentando proteger a Valiente. Ramón entrecerró los ojos por la intensidad. Fue en ese instante cuando resonó un ruido inconfundible. En la oscuridad se amartilla una pistola con fuerza y una voz gruñe: «No te muevas». Entonces se dan cuenta de que no están solos. La noche pareció congelarse en el instante exacto en que el clic metálico resonó con un escalofrío helado. Aquella luz potente apuntaba directo a los ojos de Ramón, María y Domingo, dejándolos casi ciegos. El hombre tras la linterna repitió la orden con voz ronca: «¡No se muevan!». Ramón, con el corazón a punto de salírsele del pecho,
Levantó lentamente las manos para mostrar que no estaba armado. Sintió como su pulso martillaba en las sienes y su espalda le quemaba por el esfuerzo y los nervios. Detrás de él, Valiente, todavía exhausto y herido, relinchaba con el temor propio de un animal acorralado. «No queremos problemas», habló Domingo con voz firme, subiendo también las manos. «Solo buscamos a nuestro caballo». La luz se movió ligeramente hacia él. Una segunda sombra se recortó junto a la primera, también empuñando un arma. El silencio era tan denso que se podía oír la respiración agitada de todos los presentes. María tragó saliva. Con sumo cuidado, bajó la linterna que sostenía para no generar un movimiento brusco. «El caballo está herido. Queremos llevarlo a casa». El primer intruso, sin apartar el arma de la vista, soltó una carcajada seca. «¿A casa? Pues no luce como que este caballo les pertenezca. Más bien lo veo listo para un buen negocio». Hubo un momento de tensión absoluta. Ramón notó cómo Valiente retrocedía un paso, levantando la cabeza con nerviosismo. Sentía que cualquier ruido inesperado podría desencadenar la tragedia. El brazo de María rozó el hombro de Ramón en busca de apoyo, mientras Domingo interponía su cuerpo un poco más adelante, tratando de proteger a ambos. «Les digo que no queremos problemas», repitió Domingo tratando de mantener la calma. «Este caballo no está a la venta, ni siquiera está en condiciones de ir a ningún lado con ustedes». El intruso parecía deliberar entre marcharse o demostrar de qué era capaz. La luz seguía enfocando los rostros cansados del trío. Ramón, forzando la vista pese al resplandor, pudo distinguir un rostro joven pero endurecido por la vida en aquel primer hombre y un gesto turbio en el segundo que mantenía la pistola en alto. «Bajen esa arma y hablemos», insistió Ramón con el valor que da la desesperación. «No venimos con intención de pelear». El intruso más cercano desvió la linterna un instante hacia Valiente, que agitó la crin y pateó el suelo con desesperación. «Vaya, así que este es el famoso caballo salvaje que todos quieren», murmuró bajando apenas la guardia. «No parece que valga gran cosa en su estado». «Es más valioso de lo que te imaginas», replicó Domingo con un tinte de orgullo. «Y no lo entregaremos». El segundo hombre, que seguía apuntándolos, dio un paso al frente. La tierra crujió bajo sus botas. «Ah, ¿no? Pues mira, este caballo ya fue marcado para nosotros. A nuestra gente no le gusta que les arrebaten lo que se supone que es suyo». Las palabras hicieron que Ramón recordara la bala con la que hirieron a Valiente. Era evidente que aquellos tipos estaban relacionados con la cacería ilegal de caballos salvajes y, por lo visto, no temían actuar de la forma más violenta para obtener lo que querían. Aún con el miedo golpeándole el pecho, Ramón no pudo evitar alzar la voz. «No voy a permitir que se lo lleven. Si tienen un patrón, díganle que el caballo ya no es parte de su negocio». De pronto, la situación se tornó crítica. El segundo intruso levantó más el arma apuntando a Domingo, quien seguía protegiendo a Ramón y a María con su cuerpo. «Lo siento, amigo, pero nosotros no seguimos tus reglas», soltó con sorna. «Así que bajen la guardia. Déjenos al caballo y lárguense de aquí, o habrá consecuencias». Valiente, sintiendo la agresividad en el ambiente, bufó y arqueó el lomo. María, muy despacio, trató de colocar una mano en la testuz del caballo para calmarlo, mientras que Ramón intentaba pensar en cómo salir de esa situación con vida. Fue en ese instante cuando, como un latido feroz de la noche, el caballo se revolvió. Tal vez percibió la tensión o el olor a pólvora en el aire, pero soltó un relincho estruendoso y se encabritó. «¡Cuidado!», gritó María. La potente patada de Valiente impactó en la linterna que sostenía el primer intruso, haciendo que ésta cayera y se apagara. De inmediato, el claro quedó sumido en la penumbra, iluminado apenas por la luna y la linterna que llevaba María en el suelo. Ese segundo de confusión fue crucial. Domingo aprovechó para abalanzarse sobre el hombre que sostenía la pistola. Forcejearon en la oscuridad, con gritos ahogados y el sonido del metal chocando con la tierra. Ramón sintió cómo su silla se tambaleaba cuando él trató de impulsarse para apartarse de la trayectoria del caballo. María, soltando un jadeo de terror, retrocedió para no ser golpeada por las patas de Valiente, que seguía encabritado. En ese caos, el segundo intruso logró soltar un disparo al aire, un estruendo que pareció partir la noche en dos.
El fogonazo iluminó fugazmente sus rostros tensos. Afortunadamente, la bala se perdió en la oscuridad sin herir a nadie. Domingo, con la adrenalina a flor de piel, le asestó un codazo que lo desequilibró, provocando que se tambaleara. «¡Basta!», rugió Ramón, levantando la voz para imponerse al desorden. María, con la respiración entrecortada, corrió a auxiliar a Domingo, que había logrado arrancar el arma de las manos del intruso. El primer hombre, todavía aturdido por la patada del caballo, yacía en el suelo buscando desesperadamente su linterna y el arma que había soltado. Ramón, aún en la silla de ruedas, dirigió la linterna de María hacia aquel individuo, encandilándolo. «No se te ocurra moverte», amenazó con la voz crispada. El intruso se cubrió el rostro con el brazo, cegado por la repentina luz. Cuando intentó incorporarse, Domingo se plantó a su lado, sujetando el arma confiscada y apuntándola con mano temblorosa pero decidida. El atacante comprendió que lo tenían acorralado. Lanzó una maldición por lo bajo y se quedó inmóvil, respirando con furia. Mientras tanto, el segundo hombre yacía jadeante, con la boca llena de polvo, intentando recobrar el aliento y las fuerzas. María se acercó con la mano temblorosa, lista para agarrar la pistola que había quedado tirada unos metros más allá. Ramón le indicó que lo hiciera con cuidado y ella obedeció, guardando el arma en su cintura, temiendo que el agresor pudiera alzarse en un último intento de ataque. El ambiente quedó cargado de tensión y jadeos. Valiente, recuperando la compostura tras la patada, se mantenía aún al costado, visiblemente alterado, rascando el suelo con la pezuña. Ramón se acercó a él con lentitud, sintiendo cómo en la penumbra el caballo todavía proyectaba su presencia majestuosa y salvaje. «Tranquilo, amigo», susurró inclinando ligeramente la cabeza para verlo. «Todo está bien». Por fin, después de una noche de terror, tenían a dos de los cazadores sometidos, uno desarmado y el otro prácticamente retorciéndose de rabia en el polvo. Domingo, con el ceño fruncido, los obligó a juntar las manos para inmovilizarlos con las cuerdas que solían llevar en la mochila por precaución. María, sin soltar la linterna, los apuntaba de vez en cuando para asegurarse de que no intentaran nada extraño. Ramón, temblando todavía por el esfuerzo, exigió respuestas. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué siguen este caballo?» Los hombres se miraron con desdén, sin ganas de soltar la lengua. El que yacía en el suelo bajó la mirada, negando con la cabeza como si reconociera que habían fracasado en su misión. El otro, en cambio, levantó la barbilla con un orgullo peligroso. «No importa quiénes seamos», espetó. «Lo único que deben saber es que nuestros jefes no se toman bien las afrentas. Ese caballo salvaje ya estaba marcado para nosotros, y ustedes se han metido en medio». María intercambió una mirada con Ramón, confirmando que sus sospechas eran ciertas. Probablemente esta gente trabajaba para un gran traficante de caballos o un empresario sin escrúpulos. Al pensar en don Esteban, ambos sintieron un escalofrío. ¿Sería él su patrón? «Valiente no irá con nadie más que con nosotros», replicó Domingo, amarrando con más fuerza los nudos. «Han hecho bastante daño ya». El intruso soltó una carcajada fría, incluso teniendo las manos atadas. Observó a Ramón en su silla de ruedas con una mueca burlona, y luego desvió la mirada hacia Valiente. «Por ahora quizá, pero esto no acaba aquí». Ramón guardó silencio, tratando de no dejarse intimidar. Sabía que, si esos hombres eran parte de un grupo organizado, haberse topado con ellos significaba entrar en una guerra peligrosa. Pero también estaba convencido de que no se doblaría ante nadie que quisiera matar o explotar a Valiente. Necesitaban comunicarse con las autoridades locales, eso estaba claro. Sin embargo, en mitad de la noche y en esa ladera escarpada, lo primordial era regresar al rancho, llevar a Valiente a un lugar seguro y entregar a estos tipos a la justicia. Domingo revisó los bolsillos de los intrusos en busca de celulares o algo que pudiera servir de evidencia. Apenas encontró un par de cartuchos de bala y una navaja vieja. «No podemos quedarnos aquí hasta el amanecer», susurró María mirando a su alrededor. «Será mejor salir de estas colinas cuanto antes». Con la ayuda de Domingo, levantaron a los dos hombres para que caminaran frente al grupo. Aunque resentidos, se vieron obligados a cooperar si no querían llevarse un golpe. Ramón intentó tranquilizar a Valiente, que cojeaba ligeramente, pero parecía aliviado de no estar solo.
La herida seguía abierta, y habría que darle atención urgente al llegar. Comenzaron el descenso con cautela, iluminando el camino con la linterna de María y esquivando las rocas sueltas. Cada pocos pasos, uno de los prisioneros lanzaba una mirada asesina, pero nadie decía nada. Ramón apenas podía con la mezcla de dolor físico y tensión, aunque se obligaba a seguir adelante por el bien de Valiente. Tras un tiempo que pareció eterno, divisaron la camioneta donde la habían dejado. Una brisa helada corría por la garganta del valle, recordándoles que la madrugada avanzaba. Acomodaron a los intrusos en la parte trasera, atados e inmovilizados, y luego se aseguraron de que Valiente pudiera caminar a un costado sin que se agitara demasiado. María conducía a paso lento, con Ramón y Domingo vigilando las cuerdas que sujetaban a los hombres y atendiendo al caballo. El trayecto fue silencioso y cargado de alerta. Ramón no podía dejar de preguntarse cuántos más habría ahí fuera, cuántos estarían vinculados a esos cazadores. El silencio incómodo de los prisioneros no hacía más que alimentar su preocupación. Al fin, cuando la camioneta se aproximó al rancho, divisaron las primeras luces del amanecer asomando en el horizonte. Antes de que pudieran marcharse, uno de los cazadores se irguió lo suficiente para clavarles una mirada de odio y soltar una risa helada, lanzando una advertencia críptica. «Se van a arrepentir de haber desafiado a nuestro patrón». Ramón comprendió entonces que la amenaza era mucho mayor de lo que imaginaban. Las primeras luces del amanecer descubrían un rancho visiblemente exhausto. La camioneta de Domingo se detuvo frente a la casa con un chirrido, levantando polvo en el aire. En su interior, 2 cazadores estaban sentados en la parte trasera, las manos atadas y el semblante marcado por la rabia y el cansancio. Valiente, cojeando pero al fin de vuelta, se mantenía a un lado del vehículo, vigilado por María. Ramón dejó escapar un suspiro de alivio al ver el rancho, aunque su mente no hallaba reposo. Los prisioneros se removían con impaciencia, profiriendo insultos de vez en cuando, pero sin atreverse a una maniobra de escape. Domingo bajó del asiento del conductor y miró a Ramón con ojos cansados. «Más nos vale encargarnos de esto antes de que se corra la voz de que los hemos capturado». María ayudó a Ramón a descender de la camioneta y desplegar su silla de ruedas. El sol, que apenas se alzaba en el horizonte, iluminaba los rasgos crispados de todos. «Hay que llamar a la policía local cuanto antes», dijo ella con tono urgente. «Tienen que llevarse a estos hombres, interrogarlos y descubrir quién está detrás». Ramón asintió, sintiendo un punzante dolor en la espalda cuando se acomodó en la silla. Llevaba demasiadas horas sin reposar, pero no había tiempo de quejarse. Con un gesto de la mano, señaló la casa. «Ve a intentar llamar. Con un poco de suerte, la línea estará libre». Mientras tanto, Domingo escoltó a los prisioneros hacia un cuarto de almacenamiento que tenían junto al establo. Les ató los pies con un lazo resistente y los dejó sentados sobre unas pacas de heno. Allí mismo, con la puerta entornada, se quedó vigilándolos, el ceño fruncido y la respiración entrecortada por la ansiedad. Uno de los cazadores, el que parecía llevar la voz cantante, clavó sus ojos en Domingo con una mueca de orgullo herido. «Les advertimos que su terquedad les va a costar caro. Tarde o temprano vendrán a buscarnos. Y no será para conversar». Domingo apretó la mandíbula sin responder. No tenía caso discutir con él. Sabía que podían estar trabajando para alguien influyente, tal vez el mismo don Esteban que había estado rondando el rancho. Un escalofrío lo recorrió al recordar la sonrisa altanera de ese hombre. Mientras tanto, en la casa, Ramón aguardaba en la cocina, con una taza de café que apenas probaba, esperando a que María volviera con noticias de la llamada. Cuando ella reapareció, su rostro era un compendio de impotencia y fastidio. No hay señal, no hay línea, ni idea de si está cortada a propósito otra vez. Ramón golpeó ligeramente la rueda de su silla con la mano. Entonces alguien saboteó el teléfono, igual que antes. Tendremos que ir a buscar al oficial personalmente. María dejó el auricular en su base con un golpe seco. Tú no irás a ningún lado, mira cómo estás. Ni siquiera has dormido, y Valiente necesita atención veterinaria cuanto antes. Una punzada de rabia recorrió a Ramón. Sabía que estaba al límite de sus fuerzas, pero no soportaba la idea de quedarse sentado mientras Domingo se ocupaba de todo. Sin embargo, su espalda le lanzaba señales inequívocas de que no podía forzar más la máquina. Resopló,
aceptando a regañadientes. «Está bien. Ve tú con Domingo y por favor, regresen rápido con la policía». Sin perder tiempo, María fue hasta el establo para contarle el plan a Domingo. El hombre echó un vistazo a los prisioneros, soltó un gruñido de advertencia y cerró con llave el pequeño almacén. Antes de marcharse, cruzó unas palabras con Ramón. «Si algo pasa, grita o dispara al aire. Tu viejo rifle está apoyado en la sala, ¿no?» Ramón asintió con amargura, recordando cuánto le dolía verse obligado a recurrir a un arma. «Estaré atento. Ustedes apúrense». Así, Domingo y María tomaron la camioneta y se lanzaron hacia el pueblo. La polvareda que levantaron al irse se disipó con lentitud, dejando el rancho en un silencio sofocante. Ramón respiró hondo, intentando mantener la serenidad. Necesitaba descansar un poco, pero también debía vigilar tanto a Valiente como a los hombres que habían apresado. Con esfuerzo, se dirigió al corral, donde el caballo se tambaleaba. Se inclinó para acariciar su crin, notando la tela ensangrentada en el flanco que el veterinario no había podido cambiar desde la noche anterior. «Resiste, amigo», susurró. «Te prometo que encontraremos ayuda». Valiente respiró con un ronquido leve y se dejó acariciar, como si esa mano amiga fuera la única barrera entre él y el caos. Ramón sintió que, a pesar de todos los peligros, el vínculo con el caballo cobraba fuerza en cada momento compartido. Las horas pasaron con lentitud. Ramón se mantenía alerta, con la escopeta apoyada en la pared de la casa y la silla de ruedas cerca de la puerta. De vez en cuando, sacaba la cabeza al porche para cerciorarse de que los prisioneros seguían donde los habían dejado. A través de la ventana del almacén, veía sus siluetas sentadas e inmóviles, aunque uno de ellos no dejaba de mascullar amenazas incomprensibles. El sol alcanzó su punto más alto, y los minutos empezaron a hacerse eternos. Ni rastro de la patrulla, ni señal de la camioneta de Domingo. Ramón sentía un nudo en el pecho, preguntándose si habría sucedido algo en el camino. Cada crujido de la madera de la casa y cada zumbido de mosca en el corral se volvían una pequeña chispa de inquietud. «Tranquilo», se dijo a sí mismo, «pronto llegarán». Pero el tiempo seguía avanzando sin novedad. A media tarde, decidió aprovechar la relativa calma para reponer un poco de fuerzas. El dolor en la espalda era insoportable, y sabía que si no descansaba aunque fuera un instante, no podría reaccionar bien en caso de emergencia. Se recostó sobre el viejo sofá de la sala, dejando la escopeta al alcance, y cerró los ojos unos minutos. El sopor lo envolvió con rapidez, producto del cansancio acumulado y la noche anterior tan agitada. Sin embargo, no duró mucho su descanso. Un estrépito en la parte trasera de la casa lo hizo despertarse de golpe, con el corazón en un puño. Se incorporó con dificultad y tomó el arma. «¿Quién anda ahí?», gritó, impulsándose con sus brazos para mover la silla hacia la puerta trasera. El ruido provenía del almacén. Ramón vio a Valiente agitarse en el corral, como si percibiera el nerviosismo, y se dirigió velozmente hacia la bodega. La puerta seguía con llave, pero escuchaba golpes y forcejeos adentro. Al asomarse por la pequeña ventana, descubrió que uno de los intrusos, aprovechando su complexión robusta, había logrado zafarse parcialmente las cuerdas. El otro observaba con impaciencia, intentando ayudarlo con las manos atadas. Ramón apuntó el arma hacia la abertura, con el dedo firme en el gatillo. «Detente o disparo», advirtió, aunque su voz temblaba levemente. El tipo se congeló un segundo, mirando a Ramón con desprecio, antes de lanzarse con furia hacia la puerta. Ramón, sin pensarlo dos veces, disparó al suelo, un tiro de advertencia que retumbó en las paredes. Un olor a pólvora y paja quemada invadió el ambiente. Ambos prisioneros retrocedieron, tosiendo y maldiciendo. «Les dije que no se movieran», gritó Ramón con más convicción de la que sentía. En su interior, las manos le temblaban, y el eco del disparo le retumbaba en los oídos. Hubo un silencio largo en el que cada uno contuvo la respiración. Al final, el sujeto que intentaba escapar alzó las manos atadas a medias y retrocedió para sentarse, resignado. Parecía entender que Ramón hablaba en serio y no dudaría en defender su propiedad y a su caballo. La tarde se volvió insoportablemente lenta. Ramón permaneció de guardia cerca de la bodega, sin apartar la vista de la ventana, y asomándose de vez en cuando para comprobar el estado de Valiente.
Sentía el cuerpo agarrotado y la garganta seca. Se preguntaba cuánto tardarían María y Domingo en volver con la policía. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con pinceladas anaranjadas, Ramón notó un cambio en el ambiente. El viento soplaba con cierta pesadez y la luz empezaba a mezclarse con las sombras crecientes. Súbitamente, un motor se oyó a lo lejos. Con la esperanza encendida, Ramón pensó que quizá eran María y Domingo. Sin embargo, en lugar de uno, fueron varios sonidos de motores aproximándose. La mirada de Ramón se tornó alerta al ver, en la distancia, una fila de vehículos que se internaba por el camino polvoriento. No se parecía a la destartalada camioneta de Domingo, sino a varios autos con faros potentes y carrocería brillante que se acercaban de forma imponente hacia el rancho. El corazón le dio un vuelco. Era evidente que no se trataba de una simple visita amigable. El silencio que reinaba rompió con un aullido del viento y el estruendo de los motores al acelerar. Ramón empuñó la escopeta, sintiendo un sudor frío recorrerle la frente, consciente de que quizá estaba por enfrentar una amenaza mayor que dos cazadores cualquiera. Y entonces, la caravana de autos se detuvo frente a la entrada del rancho, levantando una nube de polvo que pareció tragarse el atardecer. Ramón, sin apartar la vista de aquella formación inquietante, se preparó para lo peor. En el camino de entrada, una hilera de vehículos se detuvo con los motores encendidos, proyectando sus faros sobre la casa y el corral, como si quisieran cercar el rancho. Los vehículos que habían llegado al rancho formaban una fila amenazante frente a la cerca principal, con los motores rugiendo. Al frente de todos destacaba una camioneta negra de doble tracción y vidrios polarizados. Ramón, observando desde el pórtico, sintió un hormigueo de ansiedad en el estómago. Había permanecido atento, con la escopeta cargada cerca de su silla de ruedas, mientras pensaba en los dos cazadores a los que tenía retenidos en el almacén. No había ni rastro de María ni de Domingo, ni tampoco de la policía. El polvo levantado por los vehículos comenzó a asentarse, y entonces vio cómo se abría la puerta del conductor de la camioneta delantera. Bajó un hombre de porte firme, luciendo un sombrero fino, botas lustradas y un aire que se presentía lleno de seguridad. Ramón no necesitó más para reconocerlo. Don Esteban, el mismo que había visitado el rancho para ofrecer ayuda y que se había marchado tras la desconfianza de Valiente. «Vaya», murmuró Ramón para sí, con que así es como decide presentarse de nuevo. Detrás de don Esteban, varios hombres armados se desplegaron, formando una barrera intimidante. Miraban a su alrededor con gestos de recelo, casi como si fueran una escolta personal. Ramón tragó saliva. No había duda de que venían dispuestos a todo para hacerse con Valiente y tal vez rescatar a los prisioneros. «Ramón», llamó la voz firme de Esteban. «Sé que estás ahí. Será mejor que conversemos». El viejo rancho parecía estremecerse con cada paso de esos hombres. Ramón salió con cautela del pórtico, haciendo girar las ruedas de su silla, y se detuvo a pocos metros de la tropa. La escopeta descansaba sobre sus rodillas, apuntando hacia el suelo. No deseaba desatar un tiroteo, pero tampoco dejaría la puerta abierta a que lo aplastaran sin defensa. «¿Qué quiere?», dijo alzando la voz para que lo escuchara. Don Esteban se quitó el sombrero por un instante, en un gesto que pretendía ser cortesía, y luego lo sacudió contra el muslo para quitarle el polvo. Su semblante parecía tranquilo, aunque la tensión se percibía en el ambiente. «¿Qué quiero?», «Recuperar lo que es mío, o mejor dicho, lo que me corresponde». Ramón enarcó las cejas. Si se refiere a los dos hombres que han estado rondando este rancho, ellos atacaron primero, y le aclaro que no son suyos, pertenecen a la justicia ahora. Esteban lanzó una media sonrisa, ladeando la cabeza con fingida sorpresa. «Te equivocas. Esos hombres trabajan en mis fincas. Quizás se hayan propasado, pero no es razón para mantenerlos cautivos». Ramón estuvo a punto de replicar con furia, pero se contuvo. Sintió el dolor familiar en la parte baja de la espalda, un ardor que le recordaba su fragilidad, y respiró hondo antes de contestar. «No se trata de propasarse. Dispararon contra un animal indefenso, merodearon el rancho de noche y amenazaron a mi gente». Esteban levantó las manos con un ademán teatral. «Debe haber sido un malentendido. Si lo que te preocupa es el caballo salvaje, también vengo a llevármelo. Es evidente que este lugar no le conviene, y yo puedo garantizarle la protección que requiere.
Detrás de Ramón, en el corral, se escuchó un relincho débil de Valiente, que no estaba en condiciones de dar batalla. El caballo asomaba la cabeza por encima de la cerca, sacudiendo la crin, como si presentara resistencia a la sola presencia de Esteban y sus hombres. Ramón se viró un poco para mirar a Valiente de reojo. No iba a permitir que cayera en manos de quienes lo habían herido. Valiente se queda, y sus hombres están encerrados a la espera de la policía, así que si no tiene nada más que decir, haga el favor de retirarse, dijo Ramón, sintiendo cómo la rabia le tensaba la voz. Esteban emitió una carcajada breve, ronca, que retumbó en el ambiente. Pareció divertido ante la postura firme de Ramón y su escopeta. Con un gesto de la mano, ordenó a sus acompañantes que se acercaran. 2 de ellos se posicionaron cerca del pórtico, mientras los demás rodearon la casa con sigilo. Ramón vio cómo uno se dirigía hacia el lado del almacén, seguramente buscando a los prisioneros. «Retirarme, dices», murmuró Esteban, clavando la mirada en Ramón. «¿Es que crees que una silla de ruedas y un caballo herido bastan para detenerme?» El aire se enrareció. Ramón sentía que la situación podía salirse de control en cualquier segundo. Apretó la escopeta con ambas manos, notando cómo le sudaban las palmas. «No subestime mi determinación», advirtió. Esteban hizo un gesto leve con la barbilla, y uno de sus hombres se acercó lentamente hacia Ramón, la mano posada sobre el arma que colgaba de su cintura. «Será mejor que no opongas resistencia. ¿Dónde están mis hombres?», preguntó con voz tosca. Ramón lo observó con la mandíbula apretada, sin soltar una palabra. Entonces, otro de los matones apareció desde la parte trasera gritando: «¡Patrón, aquí están! Tienen el almacén cerrado con llave». La cara de Esteban se iluminó con un destello de triunfo. Dio un par de pasos hacia la casa y señaló el almacén con su sombrero. «Bien, abrirán esa puerta y me entregarán a mis muchachos. Luego cargarán al caballo en mi remolque y nos marcharemos sin violencia». Fue en ese momento cuando Ramón sintió que la sangre le hervía. Se armó de valor y apuntó la escopeta al aire, disparando un tiro que resonó con estrépito, alzando a las aves que dormían en el tejado y asustando a más de un hombre armado. «¡No se muevan!», bramó, con la voz retumbando. «El siguiente tiro no irá al aire». El cañón humeante de la escopeta y la mirada decidida de Ramón detuvieron por un instante a los matones. Algunos se miraron entre sí con desconcierto. Esteban, en cambio, no pareció alarmarse del todo. Lo fulminó con la mirada, como quien mide a su adversario. «Admítelo, Ramón. No estás en condiciones de resistirnos. ¿En serio piensas que podrás retenerme a mí y a mis hombres hasta que llegue la policía? Si es que llega», espetó con sorna. Ramón no respondió. Dentro de sí, luchaba contra el miedo y la furia. Su espalda le gritaba que no aguantaría mucho más en esa tensión constante, pero su espíritu se rehusaba a ceder un centímetro. Sentía que la vida de Valiente y su propio honor pendían de esa confrontación. Fue entonces cuando, de forma inesperada, se escuchó el rugir de un par de motores que se acercaban velozmente. Se percibió el chirrido de neumáticos sobre el camino polvoriento y en cuestión de segundos aparecieron 2 camionetas con las sirenas encendidas. Una era la del oficial local que Ramón conocía, y la otra parecía ser refuerzos de otra jurisdicción. Los hombres de Esteban dirigieron sus miradas hacia la patrulla que se detuvo a pocos metros, encendiendo las luces rojas y azules. Varios uniformados descendieron con sus armas listas, gritando órdenes para que todos alzaran las manos. María y Domingo también bajaron apresurados del segundo vehículo, con el semblante serio, buscando a Ramón y a Valiente con la mirada. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!», vociferó el oficial al cargo, apuntando su arma a la cuadrilla de Esteban. «Tenemos denuncias graves contra ustedes». La aparición de la policía causó un revuelo inmediato. Algunos de los hombres de Esteban dudaron entre soltar sus armas o esconderse tras los vehículos. El oficial repitió su orden y poco a poco, con gestos tensos y enrojecidos, comenzaron a bajar las pistolas. Esteban, por su parte, enmudeció un segundo al ver la llegada de la autoridad. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero pronto frunció el ceño y, con lentitud, guardó la soberbia para asumir otra postura. Vio a Ramón, clavado en su silla con la escopeta, y luego notó la presencia de María y Domingo junto a la policía. Un silencio expectante se apoderó de la escena.
El oficial que comandaba la operación se acercó hasta Esteban, exigiéndole explicaciones, mientras otros agentes esposaban a los acompañantes del hacendado. Ramón vio cómo la balanza cambiaba radicalmente en cuestión de minutos. La ley se presentaba al fin para restablecer un orden que parecía imposible. Sin embargo, cuando Esteban se giró hacia Ramón, su semblante no era de derrota absoluta. En su mirada se dibujaba un ardor de venganza, como si ya estuviera planeando su siguiente jugada. Aún con las manos en alto, disimuló una sonrisa helada que heló el aliento de Ramón. Y entonces, tal como si se respondiera a un libreto macabro, uno de los agentes de policía se llevó a Esteban aparte para escucharlo. El hacendado, fingiendo indignación, negó con la cabeza, explicando que él venía a resolver un malentendido. Ramón apretó los dientes, sabiendo que la influencia de ese hombre podía complicar aún más las cosas. Los agentes que se quedaron en el rancho se ocuparon de revisar el almacén y confirmaron que los dos cazadores amarrados coincidían con las descripciones de varios reportes de abigeato. María y Domingo se acercaron corriendo a Ramón, y éste, sintiendo por fin que el peso se le quitaba de encima, se dejó caer un poco sobre el respaldo de la silla. «Llegan en el momento justo», murmuró con un hilo de voz. «Pensé que no lo contábamos». María le apretó el brazo con cariño, y Domingo le dio una palmada en el hombro. «Tardamos más de lo esperado, pero lo logramos. Ahora dejemos que la policía haga su trabajo». Pese a la aparente calma, Ramón no podía apartar los ojos de Esteban. Lo vio ponerse algo pálido cuando un par de oficiales comenzaron a redactar un informe y luego escuchó cómo lo confrontaban con preguntas sobre la actividad de sus hombres. Esteban, por supuesto, negaba todo. Los matones eran introducidos en la parte trasera de las patrullas, mascullando amenazas y protestas. Valiente, por su parte, se mantenía a cierta distancia, con las orejas atentas y el cuerpo temblando por el cansancio. Ramón supo, al observarlo, que ambos habían superado una prueba de fuego, pero no estaba seguro de si aquello era realmente el final. De pronto, bajo la luz parpadeante de las sirenas, Esteban fijó su vista en Ramón. Sus labios se curvaron en esa sonrisa gélida, como un anuncio de un nuevo peligro. Incluso teniendo a la policía ahí mismo, no parecía amedrentarse del todo. Había sido sorprendido, sí, pero no derrotado. Ramón sintió un escalofrío al comprenderlo. En medio de todo, un viento seco levantó algo de polvo, y el rancho se quedó por un instante en un silencio cargado de presentimientos. Varios agentes revisaban documentos y tomaban declaraciones. María y Domingo se intercambiaban miradas de alivio y preocupación, mientras Ramón acariciaba levemente el cuello de Valiente, deseando que ese caballo pudiera dormir tranquilo de una vez por todas. Sin embargo, la mirada de Esteban lo seguía como una sombra persistente. Ramón supo que aquella batalla se había ganado, pero no la guerra entera, y cuando vio que el hacendado era conducido temporalmente hacia un costado por los uniformados, pensó que tal vez, con un poco de justicia, podría evitarse un desastre mayor. Pero no pudo negar el presentimiento de que Esteban encontraría la forma de contraatacar. Entonces, tal como un último temblor en la escena, algo cambió en los rasgos de Esteban. Su ceño se frunció, sus manos se crisparon, y por un instante pareció perder la compostura. Los agentes se acercaron, señalándolo con más firmeza. Y en ese preciso momento, se dio el intercambio final de miradas con Ramón. Don Esteban queda momentáneamente aturdido por la llegada de las fuerzas del orden, pero sonríe escalofriantemente, sugiriendo que esto aún no ha terminado, incluso delante de las autoridades. La mañana se vestía de un aire expectante. Entre el polvo que aún flotaba tras la llegada de los vehículos policiales, don Esteban permanecía con la mirada encendida, hablando en voz baja con uno de los oficiales como si estuviera convencido de que su influencia bastaría para sacarlo de aquel aprieto. Ramón, desde su silla de ruedas, observaba a cierta distancia, sintiendo cómo la adrenalina que lo había mantenido firme hasta entonces empezaba a disiparse, dejando espacio para un cansancio casi abrumador. María y Domingo daban declaraciones ante otro agente, relatando con detalle cada uno de los atropellos que habían soportado, los disparos en la noche, la herida de Valiente, la presencia amenazante de los cazadores y la llegada violenta de la cuadrilla de Esteban. Mientras hablaban, de reojo vigilaban a Ramón, temerosos de que su salud se resintiera tras tantas horas al límite. Sin embargo,
La determinación brillaba aún en los ojos de él, quien no quitaba la vista de Valiente. El caballo, aunque agitado, parecía recobrar algo de serenidad al sentirse de nuevo junto a su viejo corral. Aguzaba las orejas ante el barullo de voces y motores, percibiendo la tensión del ambiente. ¿Estás bien?, le preguntó María a Ramón, apoyando una mano en su hombro. Un poco adolorido, pero resistiré, respondió con un leve temblor en la voz. Al menos, la policía está aquí. Eso es lo más importante ahora. Un agente con semblante serio se acercó a ellos. Portaba una libreta repleta de anotaciones y se limpió el sudor de la frente antes de hablar. Necesitamos confirmar las identidades de todos. Los hombres que tenían retenidos coinciden con reportes de robo de ganado y cacería furtiva. Parece que sus testimonios son cruciales para armar un caso sólido. Domingo asintió con energía, cruzándose de brazos. Está claro que forman parte de una banda organizada que opera en la región. Han dañado bastante la vida silvestre y los ranchos. El agente deslizó la mirada hacia don Esteban, que seguía intentando conversar con un superior de la policía, gesticulando con evidente malestar. Hay indicios de que Esteban podría estar vinculado con un tráfico más amplio de caballos, añadió el oficial. Pero todavía no tenemos pruebas concluyentes. Ramón apretó los puños sobre las ruedas de su silla. Recordó la insistencia de Esteban por llevarse a Valiente, como si el caballo fuera la pieza clave de un rompecabezas más grande. Su mente volvió a la herida de bala que casi lo mata y a las rondas nocturnas que desestabilizaron por completo la paz del rancho. Todo apuntaba a que Esteban quería lucrar con caballos salvajes, y en Valiente había visto una oportunidad excepcional. Cuando los agentes se dispusieron a trasladar a los dos cazadores detenidos, estos soltaron improperios y miradas de odio hacia Ramón y su gente, pero sabían que no tenían escapatoria inmediata. La policía los mantenía esposados y escoltados, metiéndolos en la parte trasera de una camioneta blindada. Don Esteban, en cambio, quedó bajo la atenta supervisión de otro oficial, sin llegar a ser esposado, pero sí obligado a permanecer en el lugar mientras se verificaban sus antecedentes. No se irán con la suya, prometió Ramón en voz baja, sin apartar la vista de ese hombre. Valiente bufó desde el corral, como respondiendo a la convicción de su cuidador. Había algo en la mirada del caballo que transmitía gratitud y coraje, un lazo que nadie podía quebrantar. María sonrió al ver cómo el animal estiraba el cuello para rozar la mano de Ramón, que había rodado su silla hasta la cerca para acariciarlo. El vendaje en el flanco todavía necesitaba atención, pero al menos ya no estaba en peligro inmediato. «No te preocupes», murmuró Ramón, pasando la mano por la crin de Valiente. «Pronto estarás del todo sano». Poco después, dos oficiales se acercaron para comunicar a Ramón que necesitaban su testimonio oficial. Domingo y María aguardaron en la sombra de un árbol cercano mientras él explicaba, paso a paso, los incidentes que se habían acumulado en los últimos días. En cada palabra salían a flote la rabia contenida y el dolor de un hombre que llevaba demasiado tiempo viendo su rancho asediado por quienes creían que un caballo salvaje era mercancía. La declaración se alargó bastante, acompañada de firmas y documentos. Entretanto, otro grupo de agentes revisaba el almacén, el corral y los alrededores, buscando pruebas que ataran a Esteban con la red de cacería ilegal. Un sargento descubrió casquillos de bala junto a la cerca y tomó nota de las marcas de sangre donde Valiente había sido herido. Cada detalle reforzaba la historia que Ramón y los suyos venían contando. El sol ascendió hasta colocarse en el centro del cielo y la multitud de gente uniformada seguía de un lado a otro. Entonces, un agente se acercó con semblante grave, sosteniendo unos papeles que habían encontrado en uno de los autos de Esteban. «Mire, señor», le dijo a Ramón, «esto parece ser documentación de compra-venta de caballos. Hay menciones de ejemplares de linaje único, con precios exorbitantes. ¿Le suena?» Ramón pensó de inmediato en Valiente, en lo inusual de su constitución y en la resistencia que había mostrado incluso estando herido. Le vino a la mente esa peculiar marca que descubrió bajo el pelaje, como un rasgo que parecía apuntar a una línea de sangre antigua y muy valiosa. Tal vez era esa la razón por la que los cazadores se habían ensañado con el caballo. «Puede ser la prueba que faltaba», susurró. «Si esos papeles coinciden con las descripciones de Valiente y otros caballos silvestres, tenemos un caso sólido contra este hombre». El oficial asintió,
guardando las hojas en un sobre. Luego, la noticia se difundió entre los uniformados. Esteban quedaba oficialmente bajo investigación por sospecha de contrabando y lesiones a la fauna local. Aunque protestó, amenazando con llamar a abogados e influencias, lo mantuvieron retenido en espera de un juicio. No fue esposado en ese momento, pero quedó claro que sus privilegios no lo salvarían fácilmente. María y Domingo lanzaron un suspiro de alivio al ver que, por fin, la justicia se abría paso en ese laberinto de amenazas y violencia. Ramón, sin embargo, no celebró con mucho entusiasmo. Había pagado un precio alto, tanto físico como emocional, y no podía sacudirse la sensación de que el daño al rancho y a Valiente tardaría en sanar. Aún así, agradecía el respaldo de la ley, tardío pero fundamental. Poco a poco, los vehículos policiales fueron desalojando la propiedad. Algunos agentes se quedaron revisando la zona, pero al cabo de unas horas la calma volvió a instalarse en los patios del rancho. Don Esteban, encendido de furia, fue trasladado por un oficial para declarar en el pueblo, bajo la sombra de cargos graves. Aquella caravana que había llegado con fanfarronería desapareció detrás de una polvareda que se perdía en el horizonte. Cuando el último auto se fue, el silencio resultó casi irreal. «No lo puedo creer», susurró María, secándose el sudor y la suciedad de la frente. «Al fin se han ido». Domingo asintió, apoyándose en una cerca. «No sé si esto sea lo último que sabremos de Esteban. Puede que logre maniobrar con sus influencias, pero por ahora lo tenemos acorralado». Ramón, con la escopeta aún cerca, giró su silla para mirar a Valiente, que había salido del corral y trotaba con cuidado, cuidando su herida. El caballo se detuvo bajo la sombra de un gran árbol y se quedó allí, alzando la cabeza hacia su cuidador. «Necesitamos un veterinario urgente», dijo él, «y después quiero hacer algo más». María se acercó, curiosa. «¿Qué cosa?». Ramón sostuvo la mirada de Valiente, recordando tantas veces que había creído perderlo. «Quiero convertir este lugar en un refugio para caballos salvajes, que sea un santuario donde puedan estar a salvo de gente como Esteban». La idea resonó en el aire como una promesa de redención. María y Domingo la abrazaron de inmediato, sintiendo que no había mejor forma de honrar la lucha que habían librado. De regreso a la casa, revisaron las instalaciones, hicieron planes para arreglar las cercas, reforzar el establo y buscar financiación. Tendrían que trabajar con asociaciones de protección animal y veterinarios locales para llevarlo a cabo, pero estaban dispuestos a hacerlo realidad. En los días siguientes, la noticia sobre el arresto de Esteban y la redada en su hacienda se expandió por la región. Se descubrieron más caballos enfermos y lastimados, así como documentación que lo implicaba en la venta ilegal de ejemplares valiosos. Aunque el hombre mantenía una defensa agresiva, se vio obligado a comparecer ante un juez. El ruido mediático atrajo la atención de organizaciones interesadas en salvar a los caballos salvajes, y Ramón se encontró recibiendo llamadas y visitas de personas que querían saber más del nuevo santuario que planeaba fundar. Mientras las cosas avanzaban en el ámbito legal, la vida en el rancho comenzó a transformarse. Se instalaron nuevos cercados más altos y seguros. Se construyó un cobertizo amplio destinado a recibir a otros caballos rescatados, y un veterinario de la zona se ofreció a pasar una vez por semana para supervisar la salud de los animales. Valiente, entretanto, mejoraba de su herida con lentitud, pero cada día mostraba más vitalidad. Aprendió a confiar casi ciegamente en Ramón, respondiendo a su voz y gestos con la mansedumbre de quien reconoce en el hombre a un verdadero amigo. Fue durante un chequeo con el veterinario que descubrieron algo que los llenó de asombro. En la parte interior de una de las patas traseras de Valiente se leía una marca antigua, casi borrada por el tiempo, que no correspondía a los sellos actuales. Tras investigar y preguntar a expertos locales, se supo que aquella marca provenía de una legendaria línea de caballos españoles que habían poblado la región décadas atrás, famosa por su extraordinaria resistencia. Ramón escuchó la historia con un atisbo de emoción en la mirada. Entendía entonces por qué Valiente era tan especial, por qué había sobrevivido a heridas que habrían acabado con otros caballos. Tenía sangre de corceles inquebrantables en sus venas. «Es su herencia», dijo María conmovida. «Quizás por eso supiste desde el principio que debías salvarlo».
Ramón sonrió, dejando que Valiente olfateara su mano con ternura. Sí, y me salvó también a mí. Los meses siguientes trajeron un torbellino de actividades. Con el juicio contra Esteban en curso, varias víctimas de la misma red de contrabando salieron a la luz, aportando testimonios que fortalecieron el caso de la fiscalía. Ramón, a pesar de la silla de ruedas y del desgaste emocional, testificó con firmeza. Contó cómo habían sufrido, la bala que encontró en el corral y el terror de las noches. Todo apuntaba a que la sentencia sería ejemplar. En el rancho, mientras tanto, las instalaciones florecían. Llegó el primer caballo rescatado de la hacienda de Esteban, un viejo semental flaco y tembloroso al que Ramón recibió con paciencia y dedicación. Valiente, recuperado y más fuerte que nunca, trotaba libre por los potreros, casi como si supervisara al nuevo huésped. La visión de un rancho convertido en santuario dejó de ser solo un sueño. Tomó forma con cada tabla, cada fardo de heno, cada sonrisa de alivio de un animal recobrado de la crueldad. Ramón, aunque todavía lidiaba con dolores en la espalda, se sentía renovado de espíritu. Cada vez que miraba a Valiente, se acordaba de la vez que cayó del caballo y terminó en la silla de ruedas, sintiendo que su vida había perdido sentido. Ahora comprendía que había descubierto un nuevo propósito: proteger a los que no tenían voz y darles un lugar en el mundo. Y en ese proceso, el hombre herido y el caballo maltratado se habían convertido en una dupla invencible. El día en que los tribunales dictaron una orden formal de decomiso de las fincas de Esteban y lo dejaron en prisión preventiva, María irrumpió en la casa con la noticia en los labios y una risa de puro alivio. Domingo, que andaba por los corrales, dejó las herramientas y corrió a celebrarlo junto a Ramón, que se encontraba revisando algunos papeles de donaciones. En ese abrazo triunfal, supieron que el rancho podía respirar en paz al fin. Y, como colofón de alegría, una semana más tarde, Valiente marcó un hito sorprendente. Ramón, con ayuda de unos soportes y un enorme esfuerzo, logró ponerse de pie unos breves segundos junto a él, apoyando la mano en el lomo del caballo. Fue un instante fugaz, lleno de lágrimas y gritos de júbilo de María y Domingo. Aunque la rehabilitación de Ramón seguía siendo un largo camino, esa pequeña victoria representó un faro de esperanza para todos. Parecía que el corcel, con su linaje único y su inquebrantable espíritu, lo empujaba a seguir adelante. Así llegó el día en que, por primera vez, el rancho se abrió oficialmente como refugio para caballos en recuperación. Un modesto grupo de gente asistió a la inauguración y la prensa local se interesó en la historia de Ramón y Valiente. Hubo discursos, aplausos y gratitud. Cuando todo terminó y el sol cayó sobre las montañas, Ramón condujo su silla de ruedas hasta el potrero principal, donde Valiente lo aguardaba. Con un pequeño impulso, Ramón se puso en pie unos segundos, sosteniéndose en el caballo, y ambos iniciaron un lento, casi simbólico, recorrido por el perímetro del potrero. El silencio de la tarde se rompía solo por el suave golpeteo de los cascos de Valiente contra la tierra y el sonido de las ruedas de la silla, cada vez que Ramón volvía a sentarse. El horizonte se teñía de naranja y púrpura, y parecía que aquel escenario guardaba en sus colores la promesa de un futuro libre de temores. María y Domingo, emocionados, los contemplaban desde la cerca, sin querer interrumpir tan conmovedora escena. En ese momento, Ramón recordó todo lo vivido: la persecución, el peligro, los disparos, el terror de perder a Valiente, la llegada de Esteban y las noches de insomnio. También revivió los pequeños triunfos: la primera vez que el caballo le permitió acariciar su herida, el día que lograron rescatarlo de las colinas, la aparición de la policía cuando la situación más apremiaba, y ahora, la creación de ese refugio que protegía a animales indefensos. Sintió que, en ese recorrido compartido, hombre y caballo habían sanado las cicatrices de su pasado. Valiente soltó un suave relincho, y Ramón, con la mano apoyada en el costado del animal, sonrió con la certeza de haber encontrado un camino nuevo. Puede que la vida no siempre conceda victorias rápidas, pero en esa comunión entre hombre y caballo, cada paso era una declaración de libertad y esperanza. Habían trascendido el miedo y la violencia, y ahora se encontraban en un terreno firme donde nadie volvería a arrebatarles lo que tanto les costó ganar.
El cielo se oscureció de a poco, cubriendo el rancho con un manto estrellado. María y Domingo bajaron la vista conmovidos, dejando que ese instante perteneciera únicamente a Ramón y Valiente. Juntos, habían emprendido una aventura que los transformó, y aunque el futuro podría traer más desafíos, ambos estaban listos para enfrentarlos, hombro con hombro, o mejor dicho, rueda con casco. Entonces, con el último resplandor de la tarde, Ramón acarició la crin del caballo y respiró aliviado. Al fin sentía que la historia se cerraba para dar paso a otra, llena de nuevas oportunidades, en un rancho que se convertiría en santuario y símbolo de superación. Ninguna amenaza, ni siquiera la de un poderoso hacendado, volvería a intimidarlos. En una imagen final de esperanza y renovación, Ramón y Valiente trotan uno al lado del otro, cada uno con cicatrices pero intactos, listos para cualquier desafío que les depare el futuro, juntos.